Bueno, pues Es- venga, empezamos ya. Bienvenidas Oh, perdón, le he dejado a ahí. esta segunda sesión online del curso del proyecto Secanos Vivos de la Fundación SEO Life. Bueno, pues hoy vamos a ver, vamos a seguir en ese curso de habilidades para mujeres emprendedoras en el medio rural, ¿vale? De la comarca Montes Norte de Ciudad Real. Como ya explicamos en la sesión anterior, que es un curso que está financiado por este proyecto Secanos Vivos de la Fundación SEO Life. Pero bueno, vamos a preguntaros primero de todo que si habéis podido trastear un poquito con las herramientas que vimos en la sesión anterior, ese Drive, ese Trello, ese Pad, alguna duda, algún problema, alguna utilidad nueva que le hayáis visto. A ver, contadme, ¿habéis podido ver algo No, más? pero yo trasteé en el móvil, pero no en las herramientas, solamente en los foros para meter, que dijiste, para meter proyectos o hablar sobre el que eso. Y ahí es en el único sitio que entré, pero me quedé a medias. ¿Pero y escribiste algo? Sí, pero que no sé si ha llegado o no A ha ver, ha llegado. llegado uno que se llama Proyecto Paloma. No sé si será el tuyo. Ese es el Muy mío. bien. Muy bien, muy bien. Pues entonces ahí está, lo he visto, está Vale, pendiente nada. de que te conteste. Tú no te preocupes, que yo todo lo que vayáis escribiendo, antes o después lo voy a ir comentando. Y el resto, como os comentaba, al resto también le podéis comentar todo lo que queráis, preguntarle cosas. ¿Esto qué es? ¿Y en qué consiste? O cuéntanos más, ¿vale? También ha escrito Aránzazu en el foro de dudas y reflexiones que dije yo que os podíais presentar ahí, pues ella ha escrito pues diciendo un poco a lo que se dedica, desde dónde nos sigue y bueno, muy interesante para que también le comentéis cositas y os presentéis vosotras, ¿vale? En ese no entré, entré en el otro. Eso es, hay Pero dos. entré para cotillear simplemente en el móvil. Y yo empecé a escribir y digo, coño, pues me sale desde el móvil. Pues lo hiciste a la primera porque sale perfecto, No, vamos. pero yo quería poner imágenes, quería hacer gráficos y a eso ahí ya no me enteré. Ya cada vez que lo hacía se me borraba lo que había escrito, tenía que... Bueno, un Es rollo. verdad que en el móvil es más complejo a veces, ¿no? Como todos los botones. Sabes que en el manual que os mandé al correo Sí. pone para la opción como ampliada, cuando quieres más que escribir, adjuntar fotos o adjuntar un documento o un gráfico, eso también lo puedes hacer. Lo que pasa es que es verdad que desde el móvil, pues igual es un poquillo más difícil. Pero bueno, muy bien, muy bien. A lo largo de estas semanas vamos a ir completando todo lo que vayáis poniendo ahí. Vale. Vale, ya está. Venga, entonces nada, pues repasito rápido, porque igual digo, fue muy rápido la otra sesión, me paráis, me preguntáis lo que sea. El Trello, recordar, esta era como esa pizarra donde tenemos nuestras fichas con nuestras tareas, que las hemos clasificado pues en función de si están pendientes o están hechas, en función de la temática, en función de lo que os dé la gana. Y como veis, cada fichita tiene una fecha final donde caduca la tarea, tiene los simbolitos de quién le corresponde esa tarea, te avisa si se pasa la fecha, puedes poner un poco en qué estado estás, si ya estáis haciéndola, si no, ¿vale? Más el Drive también, ¿no? Estuvimos hablando de ese archivador digital donde tenemos nuestras carpetas y nuestros documentos que podemos completar de forma colaborativa entre varias personas. ¿Vale? Ahí lo vemos como los diferentes tipos de documentos que teníamos, el Word, el Excel, la presentación, el formulario o la encuesta, subir archivos, ¿vale? Te dice de quién es, cuándo se han subido, cuándo se han modificado, ¿vale? Recordad, tenéis que tener un correo de Gmail, era el único requisito que nos Ujú. pide. Y el pad, este muro, ¿no? Donde estuvimos practicando, ¿os acordáis que os mandé el enlace? Y bueno, pues simplemente poníais un nombre, escribíais algo y las compañeras se metían y también iban aportando o escribiendo para que se viera que era algo como colaborativo, ¿vale? Que veis ahí también una cosa que no os expliqué el otro día, fijaros que hay unos números aquí a la izquierda, Ujú. ¿vale? Estos números en esta columna que se ve es muy práctico porque esto es infinito. O sea, tú esto puedes ir para abajo, para abajo, para abajo y nunca acaba. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres decirle a alguien, ¿te acuerdas lo que hablamos en la reunión del día 28? Ah, pues no sé, pero ¿y dónde está? Mira, pues vete a la fila 22. Entonces tú vas buscando y por el número, pues ya sabes dónde está. Y eso parece que no, pero ayuda mucho.
Cuando ya has escrito, Escucha, una preguntina. De todas estas herramientas que nos estás explicando y demás, ¿en algún momento nos vais a dar Un examen. no, un folletito, un algo un cuadernillo, un algo? Está colgado, ¿no? pues yo pensaba colgar esta presentación, pero si os parece importante como un pequeño manual, como lo que os estoy comentando, Ujú. ¿vale? Pues podemos intentar hacer así como un tutorial. Vamos, que esto en internet, también te digo, esto no lo comenté, pero ya cuando vais cogiendo soltura, y esto es lo que Ahí está. hacemos la mayoría. Por ejemplo, yo ayer cuando tuve que editar este vídeo de esta grabación, ¿no? Que es muy pesado y no se descargaba y no sabía cómo cortar una parte porque pues toda la parte del principio hasta que empezamos a hablar, pues en internet muchas veces pones tutorial y el nombre de la herramienta y te va a salir, vamos, perfecto como un vídeo grabado paso a paso. Pero si os parece interesante, pues también os podemos también colgar en la Moodle, algo así, ¿vale? Ujú. Vale. Sí, porque es que tenemos la cabeza un poco ya espesa. Total, no hay problema. Y como estas cosas no las practicamos pues a diario, ni muchísimo menos, no es como vosotros, pues oye, se nos va a ir, se nos va a olvidar. Y entonces es bueno tenerlo para recordarlo y en cualquier momento utilizarla. Totalmente. Mira, hacemos eso. Yo, si queréis, os cuelgo, igual que en el foro, en este foro de dudas y Ujú. reflexiones, os he puesto yo un tema que es que si tenéis alguna duda de estas herramientas. Y os he puesto el enlace, que ya es pinchar, como aquí, y os lleva a la herramienta. Entonces, si queréis, ahí también puedo subir varios tutoriales de cada herramienta, ¿no? Algo así como un vídeo muy cortito que te dice los pasos básicos o las herramientas básicas. Y ya en Vale. un futuro, cuando la vayáis a usar, pues es pinchar ahí y recordarlo. Ujú, muy bien. ¿Bien? Vale, sí. Igualmente, que el foro también es el lugar donde podéis solicitar más información de lo que os parezca útil, ¿no? Alguna cosa que a lo mejor, oye, ¿y no habría una herramienta para esto o para esto otro? Ah, pues mira, lo buscamos y lo subimos ahí, ¿vale? Vale. Vale. Más cosas. Bueno, como os comentaba, la sesión de hoy, que inicialmente iba a ser solo para ver proyectos referentes, como el que vimos el martes y el que vamos a ver hoy, como al final, claro, las ponentes tienen el hueco que tienen, pues no podían venir hoy muchas, entonces lo hemos espaciado. El martes vimos el de Ágata Verde, que es la guía de naturaleza. Hoy vamos a ver la Asociación Laneras, ¿vale? Que ya la conocéis justo vosotras, que lo que hacen es educación ambiental, trabajando la lana, pero muchas más cosas que también nos van a contar. Y el próximo martes también, en principio, creo que va a venir una persona que tiene una quesería en Los Cortijos. ¡Uh! Esa me viene muy También bien. tiene, ¿la conocéis? Ah, sí, claro, No. el proyecto Paloma. Muy bien. Claro. Y también tiene además una empresa de cuidados, de atención a personas mayores. O sea, fijaros, doblemente emprendedora. Y también va a venir una chica jovencita que tiene un proyecto de arte en el mundo rural, ¿vale? Que también ha montado una asociación. Entonces, para que veáis un poco esa diversidad. Y si puede, que no es seguro, porque pues ya sabemos que estamos todas muy atareadas, una persona que tiene también un proyecto de huerta agroecológica, ¿vale? Un proyecto además que ha estado bastantes años, es de las pocas en toda Castilla-La Mancha, que ha conseguido, digamos, ser viable, porque pues, como ya sabemos, es difícil, ¿no? Vivir del campo cada vez se está poniendo más difícil y además así hacerlo como en pequeñito, ¿no? Con un terreno pequeñito, con solamente 2 personas trabajando y en ecológico, bueno, pues ha sido una aventura, pero que muy interesante. Entonces eso el martes que viene nos lo contarán también. Vale, entonces la idea era que vierais diferentes proyectos. La mayoría está en Castilla-La Mancha. Este que vamos a ver hoy justo no está en Cáceres, pero bueno, que es un territorio Sí, cercano. Sí. Sí. muy cercano en muchas cosas, pero que no deja de ser también una iniciativa en el mundo rural con todas las limitaciones y las ventajas que vemos en nuestra región. Y lo que yo quería un poco centrarme hoy era en, pues eso, ¿no? En ver ese análisis colectivo de qué tienen en común o qué tenemos que extraer de estos proyectos que vamos viendo para luego poder volcarlo en nuestro proyecto que vamos a diseñar, ¿vale? O sea, la idea es que aprendemos de las ventajas, las desventajas, lo que les ha ido bien o mal a cada una, los retos que tienen que superar y luego eso también pues lo aplicamos a nuestros proyectos.
Entonces, ¿en qué nos fijamos? Bueno, pues son factores, son cosas como muy lógicas, pero que a veces cuando tú te pones a buscar información o a aterrizar un proyecto, pues se nos olvidan y cuando ya llevas un tiempo, pues te acuerdas y dices, madre mía, ¿por qué no pensé yo esto antes de montar el proyecto que me habría ahorrado mucho tiempo, mucho dinero, muchos disgustos o lo que sea? ¿Vale? Entonces, la idea de para montar primero un proyecto, el principal consejo que da casi todo el mundo es observar, aprender de otros proyectos en marcha, de otras personas que han pasado o están pasando por eso, tanto si es de nuestro mismo sector como si es otro tema, pero bueno, al final siempre hay cosas comunes, ¿no? Pues un autónomo, da igual del gremio que seas, que vas a tener características comunes por el tema de, ¿no? de la viabilidad económica, de la burocracia, de todo eso de ser una mujer orquesta, como decía Mari Carmen el otro día, No, caramelo. ¿vale? Entonces, al final, muchas veces no tiene tanto que ver solo a qué te dedicas, sino dónde y cómo, ¿vale? Entonces eso es importante. Yo aquí os cuento cositas y quiero que intervengáis o que me paréis o que aportéis lo que os parezca en cada diapositiva, ¿vale? No, además estamos pocas, o sea que podéis hablar y participar lo que os dé la gana, hay tiempo de sobra. Mirad, características y recursos importantes para tener en cuenta, ¿vale? O sea, esto también es importante, pues según el gremio, un poco al que os vayáis a dedicar, al que vayáis a dedicar el proyecto, bueno, pues ver un poco, claro, lo que es más afín a ese proyecto, a ese aspecto. Pero también, como os decía, hay cosas más genéricas, por ejemplo, el tema de la administración, el tema de la contabilidad, el tema de la organización interna, como estas herramientas que hemos visto, ¿no? Que son generales para todos los proyectos. Pero, por ejemplo, en el caso de esta persona de la huerta, bueno, pues ella antes de empezar el proyecto y decidir dónde, porque era una persona que venía de la ciudad, no vivía en un pueblo, sino que quería elegir un pueblo en función de cuál le diera las mejores ventajas para su proyecto. ¿Vale? Pues en su caso, ella quería hacer una huerta, luego necesitaba que le cedieran tierras, que fueran tierras de calidad para la huerta y con abastecimiento de agua todo el año, cosa que ya es una limitación importante, que tuviera un clima que no fuera ni demasiado seco ni demasiado frío para que esa huerta tuviera una temporada más larga, que no estuviera muy lejos de las ciudades donde iba a vender o de pueblos un poco más grandes, porque en un pueblo de 100 habitantes o 40 habitantes, como es en el que al final acabó, pues no podía vivir solo de la venta de sus productos ahí, ¿no? Entonces, bueno, pues ver las distancias, los gastos en desplazamientos, todo eso era una característica y recursos importantes para su proyecto. Ahora ya, cada una, ¿vale? Por ejemplo, en el caso de la quesería, ¿vale? ¿Qué características y recursos importantes dirías tú que tendría que tener, ¿no? El pensar dónde o cómo impulsar ese proyecto? Yo, Sí. pues es que depende cómo se lo plantee cada uno, porque yo ayer hablando, porque al principio pensaba una cosa, yo no voy a poner una casería ni muchísimo menos, porque sabes que nosotros no tenemos un proyecto así de para hacer, pero sí yo me lo elaboraba en mi cabeza. Y en un principio, pues yo tenía un pensamiento de unas cosas, pero ayer cuando estuvo hablando la chiquita esta emprendedora de la educadora de la naturaleza, pues en un principio decía pues eso, que no puedes empezar creyéndote haciendo todo lo que tú puedes tener en tu cabeza, sino que tienes que ir como con los pies muy en la tierra y ir muy despacio. Entonces yo todo lo que yo había pensado, una que sería, que a lo mejor es lo que tiene montado ya la persona esa que te está hablando, se me transformó y se me quedó en hacer quesos muy, Artesanos. muy artesanos, de muy pequeñísima producción, con movilidad cero, me refiero, en una zona de, bueno, lo que lo puse ahí, de muy poco desplazamiento y con poquísima cantidad, o sea, como casi a demanda. Lo Muy bien. único, eso sí, que lo que yo quería era, o lo que a mí más me llama la atención, que fueran quesos pues como muy exclusivos. Exclusivos no, que para mí era preferible hacer
4 quesos, pero exclusivos, dijéramos, que una quesería pues con muchos quesos, que al principio es lo que te piensas. Y Muy para bien. conseguir todo el dinero y toda la Como historia. para tiendas Brumet, Claro, no, ¿no? porque yo a los clientes a los que también lo puse ahí, a los clientes a los que yo me quería dirigir en un principio, porque luego al final todo eso se iría modificando, pues ese en mi entorno, o sea, tanto la producción como la materia prima, como la venta, como todo lo demás, iba a ser en un circuito muy pequeño, un circuito Muy pequeño bien. de las personas que me rodean y hasta que yo viese y se pudiese expandir. Y todo eso lo pensé después de que ayer, cuando hablaba ella, pues nos decía eso, que al principio tienes como muchas ideas que no sabes ni por dónde ponerles orden ni desorden y te tienes que centrar en cosas muy concretas, muy pequeñas y bueno, pues eso es Total. lo que Mira, al hice. final lo que estás comentando es súper interesante porque son como las dos vías, ¿no? De decir, voy a lo grande, me la juego, pido pues mucha financiación, una instalación grande, la maquinaria, contratar gente, Ya, o voy poquito a poco creciendo y viendo si me quedo o sigo o reculo o aumento, ¿no? En función de cómo me está yendo. También depende de si queremos un proyecto para tener, ponte tú, un sueldo o 4 sueldos o es un complemento que dice, bueno, yo de momento no aspiro a vivir solo de esto, ¿no? Es como un ingreso complementario a otras cosas. Porque uno de los grandes problemas que hay en los proyectos es la sobredimensionar, o sea, sobredimensionar. Es decir, hacerlo más grande de lo que realmente luego tú vas a utilizar puedes hacer. y necesitas. Y eso es una pérdida de dinero y de tiempo muy grande. Y de muchas veces hasta que llevan a la quiebra, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con no pasarse, eh, con no abarcar, ¿no? Más de lo que realmente podemos. Entonces, esto que tú dices también es muy interesante porque efectivamente cuando produces poquito, puedes elegir mejor el tipo de producto y los clientes, ¿no? Y decir, no, como va a ser poco, me cuesta menos colocarlo, puedo dedicarle mucho más energía, hacerlo con un coste mayor porque va a ser un producto más exclusivo, más original, obviamente, porque hay poquitos, son los que hago yo, y sobre todo porque los puedes vender en un radio, ¿no? En un kilómetro cero, que se dice, ¿no? No tienes que irte a grandes ciudades ni a otros países porque con poquito que vendas ya llegas. Claro, Y eso pensé de yo. hecho, sí, es una estrategia muy buena, sobre todo por lo que hablamos, porque tú quieres un proyecto para ti, no es como, no, necesito que de aquí vivan 6 personas, no. Y que tiene mucho éxito porque al final, lo que hablamos, ¿no? Es algo muy ligado al territorio, es decir, que solo lo vas a hacer tú porque es algo de edición limitada, digamos así, ¿vale? Y entonces que si alguien, como te conocen directamente, si a alguien le gusta ese boca a boca y ese trato directo, ya hace que tú no tengas competencia con los quesos baratos que puedan vender en una gran superficie, por ejemplo. Es otra cosa. Claro. Ujú. Ahí, fíjate, ahí otra cosa importante que la veremos durante el desarrollo del proyecto es el tema legal, ¿vale? Porque con el tema de los quesos, como pasa mucho en la elaboración de alimentos, en España tenemos la legislación de higiene más difícil, digamos, que limita más de toda Europa. O sea, se supone que toda la Unión Europea tiene la misma normativa para la venta de alimentos y de productos procesados como para, bueno, pues de seguridad, ¿no? De que no haya infecciones, que no haya intoxicaciones, hay que hacer unos seguimientos, está bien. Pero resulta que en España es uno de los sitios donde es más difícil, siendo artesano alimentario, produciendo en pequeñito, te están mucho más grandes. Claro, no tiene nada que ver que tú produces en una cocina pequeñita una cantidad muy limitada que sabes a quién vendes, que si hay algún problema lo identificas rápidamente, con una gran empresa que produce miles y millones de quesos y que ya no sabe ni a dónde van, ni dónde se han contaminado, ni quién lo ha manipulado en el camino, ¿no? Pero eso es algo importante porque las queserías artesanas han tenido que pelear mucho estos años para que les dejen producir de forma realmente artesana. Por ejemplo, pues que puedan producir el queso con utensilios de madera,
que ahora todo tiene que ser acero inoxidable por ley, que les dejen producir, por ejemplo, que la curación pueda ser en una cueva, como antiguamente, como el queso gamonao y los quesos de alta montaña, que todos se curan en cuevas, no en refrigeradores aislados y controlados. Entonces, todo eso al final es una pelea, igual que si haces cremas para cosmética, cualquier producto procesado y eres pequeñito y lo quieres hacer en casa o en una instalación así muy pequeña, yo diría que el mayor hándicap que tenemos es este, ¿vale? Ver bien la legislación para ver qué necesitas para poder hacerlo y que lo puedas vender de forma legal y que no tengas ningún problema con sanidad, ¿vale? Ujú. Entonces ahí pasamos al siguiente punto, que es la formación y las capacidades. ¿No? Esto también lo decía el otro día Mari Carmen, que nadie nace sabiendo ni lo sabemos todo, que aunque tú hayas elaborado quesos ponte tú toda tu vida con tus padres y seas una maestra quesera, seguramente tengas que formarte para saber esto, cómo hacerlo de forma legal para si te viene la inspección de sanidad, cómo venderlo para que la gente te conozca y sepa que estás aquí, que haces esto, cómo transportarlo, la contabilidad, si te pide Hacienda, ¿no? Un justificante de esa venta, cómo tenerlo todo bien controlado. Entonces, al final es algo que es inevitable cuando haces un proyecto, seguir formándote en todos los aspectos pues que siempre hay alguna carencia. Y bueno, y luego sinergias y retos. Pues también nos lo decía Mari Carmen, tú sola es muy difícil que lo puedas hacer absolutamente todo, que ya sabemos que se intenta cuando eres pequeña porque pues no tienes dinero para contratar el que te hace la web, el que te lleva la contabilidad, el que te da, ¿no? Intentas hacerlo tú al principio, pero al final con el tiempo te das cuenta que hay tareas que a la larga sale mejor que te las haga alguien que sabe y lo va a hacer más rápido y mejor si puedes conseguir ese dinero para contratarle, a lo mejor te reporta más que estar tú días y días y días quebrándote la cabeza y haciendo algo que sale medio o aquello, medio así y que luego no te va a reportar más ingresos, ¿no? Porque, por ejemplo, había un agricultor que decía él tenía una huerta también ecológica y vendía en cestas directamente a los consumidores. Entonces le daba mejor precio que si vendía como a distribuidores o almacenes de fruta o a los tratantes que se llamaban antes, ¿no? Con el ganado. Pero él decía que una hora dedicada a mover su página web en internet y a que le conociera la gente, le salía mucho más a cuenta que una hora en la huerta, porque así es como conseguía los clientes. Si no, ¿de qué te sirve producir mucho o muy bien, hacer una cosa increíblemente buena, si luego nadie te conoce y no lo puedes vender? Claro. Que este es el problema de los pequeños, que el problema de los pequeños muchas veces es que no te ven, que vale, que en tu pueblo sí que te van a conocer y si solo con eso te sirve para vender, perfecto, pero de nada que tengas que ir un poquito más allá, como en Internet hay tanto de todo, pues si no eres capaz tú de posicionarte, de hacer que te vean de alguna forma, pues te puede costar hasta vender poquito. ¿Vale? Entonces eso también es muy importante. ¿Qué tipo de sinergias puedes hacer? Pues puedes hacer sinergias con entidades públicas, por ejemplo, cuando hacen mercados de productores de la tierra que quieren exponer los productos que tenemos en la zona, pues que te vean. Cuando dan subvenciones también para hacer promoción, para pagarte una página web, para hacer una jornada gastronómica, pues que te vean. O a lo mejor con un comedor, imagínate, hay gente pequeña que dice que yo si consigo vender al comedor de la residencia del pueblo de al lado, ya solo con eso vendo la mitad de mi producción. Y además es continua, porque una residencia que necesitan productos todo el año, o un colegio, o no, una tienda, varias tiendas que tengan a lo mejor en zonas un poco más turísticas, ¿no? Que puede ser pues en las zonas de parques nacionales, por ejemplo, un pueblo histórico. Pues ahí también hay determinados puntos que esa tienda mucho más que cualquier otra tienda más pequeñita de un pueblo o de un barrio. Sobre todo si en su producto especial que tiene un precio diferente, porque volvemos a lo mismo. Mucha gente valora la calidad y la paga, pero ya sabemos que hay veces que o porque no puedes o porque no ves esa diferencia de calidad, que nos guiamos por el precio y si tienes un queso al lado, aunque sea peor, más baratillo, pues la gente se va a tirar por ese si no ve la diferencia de calidad del producto, ¿no?
Entonces, eso también es una cosa muy importante que tenemos que hacer, cómo comunicar que nuestro producto es diferente y tiene un valor, por ejemplo, porque son ovejas manchegas que solo pastan, no comen pienso. Entonces, la leche no tiene nada que ver, el sabor no tiene nada que ver y los nutrientes no tienen nada que ver. O porque el pan que hago es de masa madre y está fermentado y entonces es mucho más digestivo. Ponte tú. Porque no se pone duro y dura una semana como los panes antiguos en lugar de 2 días como los de ahora. Pues todo eso hay que decirlo, porque aunque tú a lo mejor reconoces que esa hogaza de pan es buena porque se ve y se huele, hay mucha gente que no. Entonces hay que decirlo, no vale solamente con mostrarlo y con que tenga un precio diferente. ¿Vale? Más cositas. Bueno, características y recursos importantes, lo que decimos, ¿no? O sea, ¿qué vamos a necesitar y a destacar también de nuestro producto? ¿Por qué haces ese proyecto en ese lugar? Es decir, ¿por qué eliges hacerlo en tu pueblo o por qué eliges, como esta chica que os comentaba, irse a un pueblo, el que sea, a hacer ese proyecto? Bueno, pues tiene que ser o porque ese pueblo te esté ofreciendo algo diferente, ponte tú, que te ceden tierra, que tiene un clima excepcional, que está muy cerca de una zona donde tú vendes mucho, o como la guía de naturaleza, que tenga un paisaje, ¿no? Que la gente vaya a posta solo para ver ese sitio, no te tienes que desplazar tú. O en tu caso, porque vives ahí, entiendo. Sí, de momento sí. Porque conoces gente, que es muy importante para vender. Conozco gente, sí. Mm. Conozco a gente que vive aquí. Ellos no me conocen a mí, se van a enterar cuando me conozcan bien. Pues te tienen que conocer porque, mira, eso es lo que dicen siempre, que cuando eres pequeño la mejor estrategia de marketing es el boca a boca y que la gente hable bien de tu producto, porque ahí no hay fallo. Mm. Tendrás que regalar quesos, también te digo. Bueno, Bueno, y catas, hacemos catas y hacemos de todo. Muy bien, eso es, eso Hombre, yo es. no pretendo, en mi pensamiento no estaba como, por ejemplo, esto, bueno, que leí el otro día un reportaje sobre el chico este de los quesos Adiano. Adiano, que en 2 años pasó de ser un broker en Inglaterra impresionante, se vino aquí a la finca esta, ¿cómo se llama la finca? Campillo. En el Campillo, y en 2 años ha posicionado los quesos, el queso de oveja este, el más, el premio mundial al mejor queso de oveja curado. Digo, madre mía, en 2 años ha conseguido eso. No es mi objetivo, desde luego. No, pero ves, ahí él habrá tenido que aprender a hacer queso, no creo que supiera, pero Pues claro, él no, si él era no broker, sabía. Él no sabía. él sabía vender y eso es lo que ha hecho bien, claro. Claro. Claro, Luego él los ha viene, posicionado arriba del todo, porque la verdad es que sí, que está bueno y demás, pero hay otros quesos que Totalmente. que en mi opinión, claro, claro. ya, Mira, pero esto es yo, algo fundamental. Hoy en día hay tanto de todo que sí, realmente vale más el que cómo se venda. Es claro, triste, ¿eh? Pero es verdad que la calidad del producto muchas veces. Mm. porque Claro, tú yo, estás en La Mancha, piensa que tú estás en el sitio donde mejores quesos hay, diría yo, del mundo. Entonces, ¿qué sí, pasa? Pues que hay mucha competencia, obviamente. claro, Ya ves. hay que Como venderlos decía, de la el hecho mejor de estar forma en tu pueblo, posible, que es lo que yo creo que han hecho en este caso, venderlos de una forma excepcional. Quiero decirte, efectivamente. A ver, Bueno, y promocionarlos, también, promocionarlos. primero ellos han sabido moverse porque ellos tienen dinero y ellos saben meterse en los mercados y entonces eso es muy importante. Cuando ya tienes una ayuda económica fuerte en tu casa, pues eso todo es, tira más hacia adelante, claro, totalmente. Y completamente de bueno, acuerdo. luego también ver un poco, pues lo que hablábamos, ¿no? Aquí dice la facilidad de implementación y las necesidades de partida. Es decir, tú, Ya. lo que hablamos, ahorita, tienes más facilidades para poder adaptarla en un espacio, por ejemplo, conjunto cercano a tu casa, ¿vale? Que podría ser un garaje que tú reformas y se convierte en un obrador, ¿vale? Que si vas a hacer algo a gran escala, que tienes que encontrar un polígono, hacer un almacén enorme, o sea, cosas ya mucho más complejas. Nada. Entonces, las necesidades de partida, en tu caso, pues, ¿qué serían? Pues sería un espacio, porque en la cocina de tu casa
Eso no puede ser, si es legal no lo puedes hacer ahí, obviamente, pero podría ser perfectamente un garaje, ¿vale? Un antiguo garaje, una cochera que tú la reformas y eso, siguiendo un poco las instrucciones que te van dando, con un espacio de a lo mejor 12 metros cuadrados o 20 metros cuadrados, te puedes montar un obrador chiquitito, perfecto, por ejemplo, ¿vale? Ujú. Ahora tienes que ver, tienes que tener un sitio donde se curan los quesos, que tiene que tener una Es temperatura que que tú puedas eso, controlar. no, porque ese no es mi pensamiento. Yo voy a hacer solamente, de momento, Queso fresco. queso fresco. No quiero hacer Vale, más vale, producción de la que yo venda porque no quiero curar esos quesos. O sea, en todo, perfecto. porque curar ese queso significa tener cámaras de curación y demás. Por eso en el S puse que es una fabricación a demanda. Porque yo, en mi pensamiento, no está el hacerme rica, no, ni tener un extra sueldo. Es como poco a poco empezar a hacer algo. Entonces yo Perfecto. pensé, yo no voy a tener ovejas, eso está claro, porque yo ovejas sería meterme en otro proyecto que sería inviable. Aquí hay un chico que yo conozco que, bueno, que yo ni he hablado con él, que todo esto está en mi mente, ¿eh? Sí, 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 sí. Perfecto, que no te obligamos. Que Poco a yo poco. no. Tiene ovejas, hay dos estos de ovejas que yo considero que son importantes, pero uno de ellos, que es el que más conozco, eh, son ovejas con denominación de ovejas manchegas con Manchega. denominación de origen. Entonces, yo sería mi productor de leche. Yo compraría la leche yo no la podría tener porque yo no voy a No, no, tener. claro. Entonces, de alguna forma le exigiría, no, le pediría que la leche que a mí me proporcionara fuese siempre de las mismas Oveja. ovejas. O sea, porque cada oveja, según la chiquita esta de la lana, que también nos explicó, cada oveja es un mundo. Y cada oveja tiene su lana Eso. completamente diferente, aunque sean de la misma raza, a otras ovejas. Entonces yo le diría, por favor, que me suministrara siempre la leche de las mismas ovejas para yo ir determinando, por ejemplo, en un periodo de tiempo, pues oveja 1, 2, 3 y 4. En otro periodo de tiempo, cuando ya haya probado con eso y vea la calidad y demás, pasaría a la oveja 6, 7 y 8, hasta localizar la oveja 20 o 40 ovejas. que a mí me produje, vamos, que me iba a poner morada de queso, también te lo digo, porque esto sí No, no bueno, me y que esto es pensaba. hilar, hilar, Yo me pero que muy llevaría al fino, suelo. ¿eh? Es que es Ahora, otra cosa hay en que mente, tener repuesto de esa oveja. Cuando dejes de dar leche, tienes que claro, tener alguna sustituta. por eso, pero unas ovejas muy en concretas, porque eso Bueno, lo tendría que poner en mi página web para que fuese diferenciado de cualquier otro queso que te pone de leche de oveja. totalmente. Leche de oveja manchegas con denominación de origen y el proceso siempre es de la misma oveja, hasta Y que la. además cercano, ¿no? Porque entiendo que están Sí, en el sí, pueblo o está cerca. aquí. Entonces yo haría pues esa producción de quesos frescos temporales. Quiero decirte, si yo en una semana necesito hacer, por poner un ejemplo, 10 quesos frescos, porque yo esos 10 quesos frescos los tengo que tener ya vendidos Vendidos. antes Sí, de producirlos. Porque si sí, produzco quesos, necesito una nave para madurar esos quesos. perfecto. No, no, Entonces, mi perfecto. transporte no sería de kilómetro cero, o sea, como mucho a lo mejor, ya a lo mejor más adelante, pues podría ir a los mercados de Ciudad Real, en plan cata a la gente para que, oye, Eso pues es. sí, pídeme uno, pero yo Eso no es. tengo ese queso hecho para dársele en ese momento. Yo a lo mejor dentro de 2 o 3 días le llevo el queso o donde me diga. Entonces eso es lo que mi pensamiento de cómo podría yo empezar. Porque Bueno, si me eso, meto a hacer quesos curados, semicurados, añejos, viejos, no sé qué, bueno, me muero y no he llegado no, no, a. claro, y tienes que tener efectivamente mucho tiempo hasta que puedes vender. Eso es un factor de éxito porque además tienes una opción muy buena que es que el cliente también venga a recoger
el queso y ahí te ahorras el transporte, por ejemplo, porque claro, ese queso hay que transportarlo en frío, no lo puedes llevar así sin más, porque claro, el queso fresco tiene hay que tener Uy, cuidado también sí. con esto de la sanidad. Entonces, tienes esa otra opción, ¿no? Que ellos vengan a recogerlo y tú ya te quitas de transporte. Y si realmente quieren tu queso y lo valoran porque no hay otro queso igual, te digo que la gente va a tu casa a cogerlo. Y Luego eso es un tendría, factor de éxito absoluto. tendría que informarme muy mucho y seguir estudiando, como decía la chiquita de ayer, porque ¿qué hago con el suero? Porque el suero Pues también se comercializa, que es Pues eso. mira, ahí lo no que están llego. haciendo, sí, lo que están haciendo con el suero ahora es también un subproducto para el ganado. O sea, que antiguamente también se le daba el suero para engordar a los cerdos. Bueno, pues igualmente ese suero lo puedes destinar a como una simbiosis con ese, ¿sabes? Con otro ganadero que lo necesite para eso, por ejemplo. O para hacer otro producto. También ahora está muy de moda, ¿sabéis? Bueno, ¿Conocéis el kéfir? sí, Sí, Pues muchas veces a través de los sueros también se alimentan ciertos tipos de kéfir, ¿vale? Entonces, bueno, pues es otra forma de o hacer nosotros, otro producto diferente o tener una sinergia con alguien que eso le venga bien. Y a claro, cambio, pues te puede dar publicidad, te puede dar otro producto, puede estar bien. claro. Todo se Y como reutiliza. factor de éxito, si tú además ese suero lo haces bien, porque digamos que no es un problema, como el suero de las grandes queserías Claro. es un problema, porque no saben cómo gestionarlo, y puede contaminar, pues No dejas tú, residuos. eso también es un factor de éxito. Tú tienes una ese producción suero, local por y lo que no tanto, genera residuos. Y eso para la gente que valora lo ecológico y lo que es un poquito más respetuoso con el medio ambiente, es otro plus para tu producto, por ejemplo. Claro, Pero hay que contarlo. claro, todo eso lo que tú dices, te buscas una página una persona que te cree una página en la que todo eso te lo ponga como algo excepcional bollos, y bueno, también Eso es. es una forma de tener un poco de éxito, pero eso sí, te lo tienes que tomar como nos decía ella, con muchísima calma y no querer en el primer momento, pues eso, tener una quesería con el mejor queso del mundo. Eso es. Poco a Yo poco, pero probé, en tu yo, caso, como es un yo cuando era complemento que pequeña, bueno, cuando era joven, yo venía aquí de vacaciones y yo comía queso que no lo he vuelto a probar en mi vida. O sea, y claro, yo no he vuelto a probar no nunca te en ningún preocupes, sí, sitio tengo que traer la cuenta. ese queso. Y yo dije, total. yo decía, joder, qué pena, ¿qué habrá pasado con ese queso? Por si es queso de oveja y no sé, chica, yo No. no lo he vuelto a probar. Porque era Y artesano. los que venden frescos no saben, no A tienen ese nada, sabor. Es a que es nada, no, así, no. es así. Sí, yo en mi pueblo igual había una persona que hacía quesos y tú ibas a su casa y lo comprabas y era queso de oveja, claro. Pues lo que hablamos, oveja que pastaba, no oveja de pienso, ni oveja encerrada, un proceso artesano que lleva su tiempo, ¿sabes? Todo eso Sobre cuenta, todo la claro. alimentación. Eso Claro. es. Mirad, aquí pues hablando de quesos. Formación y capacidades, ¿no? Esto es importante. ¿Qué hemos heredado y qué hemos adquirido? Pues en lo que hablábamos, ¿no? Tú puedes haber heredado el oficio de hacer quesos de tu madre o de tu vecina, pero tú le das una vuelta también, por ejemplo, ¿no? Pues para diversificarlo, pues yo le pongo hierbas, pues yo lo hago de otra forma para darle un toque diferente, ¿vale? Entonces, esa diversificación también a veces es importante, ¿no? Pues tú a lo mejor empiezas haciendo un tipo de queso o aquí hay una quesera, por ejemplo, en mi pueblo, que pues tiene 4 quesos que son muy parecidos, pero simplemente a uno le pone pimentón por fuera, a otro le pone orégano, otro lo mete en aceite, el mismo queso, pero ya tiene 4 productos diferentes de un proceso que prácticamente es el mismo. Y a la hora de vender, pues hay gente que dice, ay, pues voy a probar también ese, que me gusta por variar un poco. Y no te supone mucho esfuerzo y ya tienes como una gama para Un llegar a poco más gente o producto. con gustos Pero eso ya son diferentes. quesos curados. Eso es. Pero bueno, con el queso fresco también se le puede poner como por fuera, como un envoltorio, digamos, ¿no? De, Un pues, adorno. de pimentón, de hierbas, de tal. Y eso Sí, todo sí. también te lleva a nuevas necesidades que vas identificando, ¿no? Pues ya ves tú si con un tipo de queso, oye, no necesitas nada más porque eso va divinamente, o te animas y quieres probar y cambiar y hacer otras cosas. O, por ejemplo,
dar talleres. Tú sabes que hay muchísima gente que le encantaría aprender a hacer queso o simplemente ver el proceso. Y eso es un día, tú cobras, pues como decía Mari Carmen, ¿no? Tú cobras lo que sea por enseñar, por un día de tu tiempo, y es un complemento también para generar ingresos para poder invertirlos en algo que tengas que comprar para la quesería, por ejemplo. También mi Qué bien, pensamiento estaba el no perder la sabiduría de las personas mayores que hay aquí. Porque en cuanto que dejen de desaparezcan las que quedamos, que no sabemos hacer prácticamente mucho, pues son cosas que se van perdiendo, pero perdiendo y que no las vuelves a recuperar, esa sabiduría de esas personas mayores, que en el fondo pienso que son las personas que hacían el queso que yo comía las cuando yo era matanzas. pequeño. Eso es. Ya con mi generación se Y pierde. mucho de eso yo pienso, joder, si nos las pudiésemos de alguna forma utilizar, no utilizar pobres, sino que nos pasaran esos conocimientos, pues sería súper estupendo. Totalmente, ¿no? Y además que piénsalo que todos esos conocimientos que han tardado generaciones en crearse porque se han pasado de mucha Qué madre. experimentación, ¿no? De esta familia lo hacía así, esta otra así, esta gustaba mucho, entonces empezaron a hacerlo más como esa. Se pasaba de padres a hijas y al final como que vamos a tener que empezar de cero si perdemos ese conocimiento a investigar nosotras para intentar sacar algo que nunca va a ser eso. Que Por pasa eso con yo todo, ¿no? digo Con que todos me los voy a poner, oficios. que si lo llegara a hacer me iba a poner mora de queso, porque tú imagínate hasta que probándolo. Pero eso que dices es muy importante, hablar con la gente mayor que todavía recuerde cómo lo hacían, porque a lo mejor te da también como trucos que tú misma dices, ah, pues yo eso no lo sabía, no lo hacía así, y cambia el sabor, o te lo pone más fácil, o haces un queso diferente. Sí, Muy interesante. Sí, es sí. verdad. Más, por ejemplo, esto es otro ejemplo de un proyecto que simplemente, pues lo que te estábamos hablando, cogen una receta tradicional de toda la vida del pueblo y lo que hacen es que van a vender como comida ya elaborada, ¿vale? Que puede ser pues, que lo vendes tú directamente, que lo que has hecho en el día, o ya pues otra técnica como que es algo como envasado, que lo llevas más lejos, pues para comedores, para residencias, en pequeñita escala, pero que al final no deja de ser lo que tú decías, algo tradicional, ponte tú. Aquí hacen zorongollo, que el zorongollo es pimiento, lo que mi abuela llamaba asadillo, que es pimiento rojo asado con comino, Mm. aceite, sal y ya está. Y ajo. Pues es un plato de toda la vida, pero que ahora mismo hay mucha gente en la ciudad que en su vida lo ha probado, ¿no? Y que si se lo ofreces, dice, anda, pues mira, algo diferente. ¿Vale? O sea, al final es coger eso que tenemos a mano y que conocemos porque es de nuestra cultura, de nuestra gastronomía o de lo que sea, y ofrecérselo, ¿no? También a otras personas o en otro formato, y con eso pues también puedes trabajar. Las berenjenas de Almagro, anda que no triunfan las berenjenas de Almagro, ¿no? O sea, hay, Es pues, verdad. hay sitios donde es una exquisitez y es caro, es caro. Tú, Porque Amparito, no han probado las caseras. Amparito, tú vas a hacer, Berenjenas. no, tú vas a hacer calabacín embotellado así como todo, pero Ah, calabacín con 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 la tomatito y misma, con no, cebolla. no, 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 con la misma, esta que se hace en las berenjenas. Sí, calabacín. El Ah, aliño, Con el el mismo aliño. aliño El aliño. con el que se hacen las berenjenas de Almagro, tú vas a hacer calabacines y los vamos a vender. Vale. ¿Y las berenjenas mirad, también? hombre, No, y mirad una berenjenas no, cosa, porque berenjenas hay muchas en todos sitios. Pero claro, ¿dónde, claro, dónde has visto tú totalmente. Almagro no son de las dónde mejores. has visto tú Un ejemplo, calabacines? un ejemplo también de cómo cambia la sociedad. Mirad, sabéis que ahora hay mucha gente que no come carne ni pescado, ¿no? Mm. Ujú. Gente que, bueno, ni huevos, que son veganos, no comen nada de productos animales. Bueno, pues yo tengo un amigo que le encantaban, cuando sí lo comía, los boquerones en vinagre, ese saborcillo, pero no quería comer boquerones. Pues, ¿qué hacían? Pues hacían calabacín con tiras Veganos. muy finas de calabacín, lo aliñaban igual que los boquerones en vinagre, y como al final lo que te sabe más es el regustillo del El ajito y el vinagre. vinagre, El vinagre con el pues ajo y el oye, perejil. eso en una tienda de productos veganos que parece una tontería, pero pues que se consume y es algo que es fácil, es barato y mira. Pues este Mira. verano Y vamos a además
Otras calabacín Si tú le dices a una persona de Ciudad Real o de Toledo que quiere consumir producto local, mira, esto está hecho a 50 kilómetros de aquí y está hecho por una cooperativa de mujeres, ponte tú, que es mejor darle el dinero, ¿no? Así para la economía rural que dárselo a una gran empresa que vete tú a saber. Pues ahí también tienes más puntos, eso lo comunicas, ¿vale? Es otra forma de llegar al consumidor también, a la consumidora. Vale, entonces, bueno, pues identificar, como también nos comentaba Mari Carmen de Ágata Verde, qué colaboraciones nos han ayudado, ¿vale? Qué retos hemos enfrentado y también para el futuro, pues como qué cambios hay que hacer para ir un poquito mejor. Que eso con la experiencia, al final, por mucho que tú planifiques, hasta que no te pongas en marcha hay cosas que no vas a ver y vas a ir mejorando, pues según te van llegando un poco los problemas, ¿no? Entonces, bueno. em, Otra cosa importante, hablando de las sinergias, son todas estas entidades públicas que trabajan supuestamente por el desarrollo rural, que tienen que financiar proyectos de pueblos pequeños, eh, como son la mayoría de nuestros pueblos. ¿Por qué? Pues porque el hecho de que estas actividades estén en marcha, lo que hacen es que esa gente pueda seguir viviendo allí y no se tengan que ir a las ciudades, ¿no? Entonces, esas son sinergias importantes también para pedir apoyo con la financiación para la inversión inicial, por ejemplo, o para que te contraten pues para si hay una cata de unas jornadas que hace la Diputación, si hay, esto es lo que hablábamos también antes, ¿no? Pues una comida que hacen para el Parque Nacional de Cabañeros. Y tú dices, jo, estando nosotras aquí, ¿para qué van a contratar a un catering que venga de Madrid? Pues lo suyo es, ¿no? Que empiecen a tirar de los productos locales de la zona también para eso. Entonces ahí también pues hay muchas sinergias porque, bueno, pues hay muchas actividades donde, igual que se pueden contratar servicios de guía de naturaleza, pues se puede contratar productos locales de alimentación, por ejemplo. ¿Qué retos? Ah, ¿Tú qué retos dirías que enfrentaría tú qué sería? el mío, la mía. Sí, sí. O sea, ¿qué problemas crees que serían los más importantes? Bueno, te digo a ti, Bueno, pero a ver, las compañeras sí, también bueno, sí, podéis. sí. Pues la mayor dificultad, los trámites legales, los trámites de licencias, de permisos y de ese tipo. Y el económico, claro, pero bueno, al ser así en pequeña escala, el económico en un principio, pues a lo mejor no sé si tendría problema. Bueno, sí, seguro que sí, que alguna Sí, subvención tendría que pedir, lógicamente. Pero pero sobre claro, todo los trámites legales, estos de permisos, como tú dices, que parece que Súper encima que eres complicado. pequeño Claro, te ponen más trabas que si eres una esta importante. Eso yo creo que sería efectivamente. el mayor problema. Y En mi muchas caso, veces por lo menos. además te ves muy sola, eso pasa mucho, ¿no? En el mundo rural, que hay veces que, claro, en tu entorno no hay otro proyecto parecido en el que te puedas apoyar, que te cuente cómo lo han hecho y cómo lo han superado eso. Entonces a veces que nos sentimos solas y es más difícil, ¿no? Decir, pero esto va a algún lado, pero no, yo no sé si esto vale para algo. Entonces, eso de, pues como lo que nos contaba Mari Carmen el martes, ¿no? El saber que hay más gente que está pasando por tu situación y que te pueden ayudar hablándote de su experiencia o darte consejos o pues mira, pregunta aquí, pregunta allá, también es importante, ¿vale? Por ejemplo, mirad, aquí tenía yo, donde lo tengo, esto. Sabéis que hay una asociación, ¿vale? Que se llama Ganaderas en Red. Y es una asociación de mujeres que se dedican a la ganadería. ¿Por qué? Porque hay muy pocas mujeres ganaderas, la mayoría son hombres, como sabéis, ¿no? La mayoría de los pastores, las mujeres eran las que hacían los quesos, eso sí, pero los que estaban con el ganado eran hombres. Entonces, ¿qué pasa? Que las mujeres que se quieren dedicar a esto se encuentran muy solas, a veces también se ven que los propios ganaderos de su entorno no las tienen en cuenta, como que piensan, Buah, esta va a durar poco porque esto es muy duro, esto no es para mujeres y como que no pueden intercambiar al mismo nivel con ellos, entonces decidieron a nivel nacional crear esta asociación que lo que hace es asesorar en todo, en cómo llevas al ganado, qué tipo de problemas legales te pueden poner. Igual, si quieres montar una quesería en tu finca, ¿qué requisitos te asesoran, te ayudan a que tú lo que vayas a hacer te den el visto bueno, pues te van un poco como confirmando que lo estás haciendo bien. Todo altruista. Incluso pelean la ley, lo que estamos hablando antes, han peleado a nivel europeo que se dejen como flexibilizar las pequeñas queserías, que no pidan lo mismo que se pide para las grandes. Y gracias a eso sí que se está consiguiendo que sea un poquito más fácil.
¿no? Entonces, estar en contacto con este tipo de entidades es súper importante Ayuda mucho, claro. para que nos ayuden. ¿Vale? Los grupos de acción local también, que es lo que comentábamos de, por ejemplo, a nivel comarcal, todas las comarcas del mundo rural tienen un grupo de acción local. En esta comarca se llama Entre Parques, lo conocéis. Sí. Y ellos son los que gestionan el dinero europeo. Entonces, todos los proyectos, tanto productivos como también de servicios, pueden concursar en estas ayudas europeas. Entonces, es ir, informarse, que te asesoren, cómo podrías pedir, cuándo tendrías que pedirlo, qué proyecto tienes que presentar y canalizar ese dinero. ¿Vale? Ellas son las principales financiadoras del mundo rural, los grupos de acción local. También están las mancomunidades, pero ellas se dedican más a los servicios que a los productos. Y también está la Diputación. La Diputación de Ciudad Real, en este caso, pues también tiene proyectos y subvenciones y concursos que si ganas, pues te dan una cuantía económica. Y Ujú. pueden ser importantes, ¿eh? Los hay de 12.000, de 20.000 euros, o sea que como para iniciar una actividad así pequeñita es bastante importante. Claro, Ujú. aquí en el pueblo hubo un grupo de mujeres ya hace años que empezaron a hacer jabones y los vendían por las tiendas, los iban poniendo y al final cuando quisieron hacerlo, que ganaron también un premio, les dieron, era un premio, era como una ayuda que les dieron. Sí, Y cuando quisieron ponerse en marcha, pues no pudieron porque les pedían un químico y no sé cuántas cosas más. Y entonces ya se echaron para atrás. sí. Sí, eso hay resquicios, ¿no? Por ejemplo, aquí había una cooperativa que también es muy interesante, la figura de cooperativa y de asociación, porque a veces pues te permite hacer ciertas cosas que como una empresa no puedes hacer. ¿No? Porque tú también puedes darle ese valor educativo, por ejemplo, si haces talleres, o un valor como de que estás revitalizando también tu entorno, tu comunidad, tu territorio. Entonces, si le das un plus, puedes presentarte y te dan ciertas facilidades también para eso. Yo sí conozco una chica que montó el obrador que tiene para hacer jabones y cremas, igual pues lo montó al lado de su casa, digamos como si fuera un garaje, y ahí hizo una obra, claro, tienes que hacer, ¿no? Que el producto sale por un lado, la materia prima entra por otro, tienes que tener todo alicatado o con pintura lavable, tienes que tener un baño, tienes que tener una zona de almacenamiento, pero tú todo eso lo puedes hacer a muy pequeña escala, ¿vale? O también es importante los análisis que te obligan a hacer cada lote que tú produces, ¿no? Tanto si es un queso como si es un jabón, tú tienes que hacerle unos análisis que lo puedes mandar a un laboratorio. Ponte tú y a lo mejor te cobran 50 euros pues cada vez que haces un lote, entonces lo tienes que tener en cuenta en tus costes. O también hay una forma que es hacer como unas pruebas tú mismo eh, que mides un pH, que mides que no tengas contaminación, todo eso, y que te lo certifiquen, ¿no? Entonces, ahí también es asesorarse, porque sí que hay como ciertas vacíos legales, digámoslo así, que facilitan mucho las cosas, que sin ir en contra de la ley, porque no puedes hacer eso, porque pues rápidamente se te va a cerrar el negocio, sí puedes jugar un poco con la ambigüedad de la ley. ¿Vale? Entonces, ahí también en contactar con gente que ya lo ha hecho y que te dice un poco por dónde se puede es muy importante. Ujú. Más, bueno, os iba a preguntar, esto es aquí. A ver, las que no habéis hablado de vuestro proyecto, ¿algún proyecto tendréis por ahí? ¿Le habéis dado una vuelta? ¿Habéis pensado algo, aunque sea solo para practicar en este curso? No, si acaso para el próximo día, pero para hoy no. ¿Tenéis en mente alguna temática o todavía estáis dándole vueltas? Que no nos pongan. Sí, mira lo que dice mi amiga Mariola. ¿Qué dice? Que no le Que no hemos nos oído. pongan una macrogranja aquí en el pueblo que quieren poner. Eso es un mayor proyecto. Pues mira, es un proyecto, claro, puede ser lo que os decía el otro día, no tiene por qué ser un proyecto productivo, puede ser una actividad de la asociación o de un grupo de personas, ¿no? Decir, ¿qué tengo que hacer
cómo me voy a movilizar de aquí a 2 años, qué Exacto. actividades quiero hacer para que eso de alguna forma interfiera en esto otro. Ese puede ser un proyecto perfecto. Decir, vale, me voy a organizar y vamos a ver qué cositas podemos ir haciendo en X tiempo para intentar frenar eso. Y nos concentramos ahí. Ujú. Y Yo es lo quería hacer, mismo. yo quería hacer otro, Otro ¿De qué? proyecto. yo quería hacer otro proyecto, pero no me van a dejar. Sí, ¿Cuál, hombre. cuál? No me van Ah, a se de- pueden. no me va a dejar el Gus. ¿Cuál? Porque mira, Cambia la alcaldía. no. Aquí la gente tiene unas casotas, unos terrenos impresionantes de grandes con terrenos. Pero Sí. hay otras personas que tenemos, como por ejemplo yo que me he venido aquí, que no sé si me voy a venir del todo o no, Que sí. pero venimos y tenemos una casa pues más o menos normalita. Y no puede echar huerto. Y entonces yo les oigo a todos, ahora, ¿has plantado ya esto? ¿Has sembrado ya no sé qué? Y yo digo, madre mía, digo, ¿por qué no podría tener yo, como en Madrid, que hay mucha gente que se Claro. une y hace huertos urbanos? O sea, unas parcelitas chiquititas, yo no quiero nada, pero que pertenezcan al ayuntamiento, porque hay muchos terrenos que no se hace nada en ellos. Que son dominios del ayuntamiento. Claro, por eso decía yo que el alcalde no me va a dejar. Y para personas como, por ejemplo, yo, que yo no quiero tener nada más que una maceta con una planta de tomate, que yo no quiero ser productor de tomate ni nada por el estilo. Pero sí una cosa así, porque habrá personas como yo que les guste a lo mejor tener 2 o 3 matitas de cualquier cosa, para, pues eso, simplemente el deseo de verlo cómo se cultiva, cómo se cuida, cómo nace, cómo tienes luego el tomate. Son cosas ¿Entiendes lo que te quiero No, decir? pero propias del sí, sí, oficio. ¿no? Y me parece un proyecto perfectísimo. De hecho, si tú te ves con ganas, este también lo podemos hacer, lo diseñamos, yo te apoyo porque me parece muy bonito y no me parece difícil. A ver, claro, hay que convencer al ayuntamiento si son tierras municipales, pero Claro. también hay otra opción que lo conocéis los bancos de tierra. Hay otra No, opción que es personas particulares que tienen trocitos que no utilizan y están abandonados y pues les da pena. Entonces, digamos que se hace como una pequeña asociación que gestiona eso de ceder y a quién se cede, ¿no? Entonces se hace como, bueno, como si fuera un contrato para dar confianza de que se va a tratar bien esa tierra, de que se va a respetar y de que en el momento en el que el propietario la quiera de vuelta, pues se le devuelve y se cede a personas que la quieran utilizar. Eso es perfecto, vamos. ¿Mm? no, seguro. Pues eso yo también lo pensaba muchas veces, digo, jolín, y lo podríamos hacer aquí. Bueno, yo no Sí, de hablo hecho, a hay nivel. grupos de acción local que también lo hacen a nivel comarcal, hacer como buscar tierras abandonadas, buscar a los propietarios para ver si quieren cederlas, porque jope, es un recurso que tiene el pueblo para dar trabajo también a gente. Imagínate, pues como os comentaba esta compañera, que quería hacer una huerta para vender, pero ya no tenía tierra y quería que se la cedieran. Entonces, y la consiguió. Y gracias a eso se fue a vivir a un pueblo de 40 habitantes. Es decir, si hay pueblos que ceden tierra, es otra opción de que haya gente nueva en el pueblo. O Ya, de que la gente que vaya al pueblo tenga más calidad de vida, como tú dices, que tengan sus huertitos. Claro. claro, si es por, yo qué sé, por curiosidad, porque me mueve eso, pues yo aquí veo a toda la gente que se dedica mucho a eso y a veces pienso, jolín, qué pena que los que venimos así, que nos hemos jubilado y que a lo mejor vuelves otra vez a tus orígenes, que lo que menos tenía yo en mente era venirme a vivir aquí, pero bueno. Y yo pienso, ¿por qué no? El ayuntamiento podía hacer un huertito urbano para así, yo digo pequeñito, yo no quiero nada del otro mundo, sino pequeño. Como tú dices, para cosecharte tu tomate y ya está. Pues fíjate en Y el, luego No, pues sí. el exceso, pues o bien se los puede dejar, regalas. claro, para regalarle a otra persona mayor que no pueda ir al huerto y tú le puedas ofrecer, toma estos 2 o 3 tomates que tengo Mira, aquí que eso es lo que hablábamos también el otro día de la importancia de tener un pequeño documento donde tú expones las ventajas de eso y vas con eso al ayuntamiento o a la entidad que tú quieras
Y ya no solo se lo estás diciendo de palabra, le estás diciendo, mira, bien pensado, ¿no? De haberlo planificado y haberlo pensado, que hace falta, ponérselo fácil, eso es muy importante. ¿Qué hace falta? Que no le va a costar nada, muy importante, porque si no, directamente te lo tiran muchas Ah, me va a veces. decir que no Las ya. ventajas para el pueblo, las ventajas para la gente mayor del pueblo. Lo vendes como esto es una actividad intergeneracional. ¿Por qué? Vamos a poner en común personas mayores que están muy solas con personas jóvenes o más jóvenes que les van a dar vidilla pues de ir juntos o de lo que tú dices, de darle parte de su cosecha. Bueno, es que me parece un proyecto precioso para trabajar la memoria de la gente, los que han tenido huertos que cuenten cómo lo hacían, las semillas que tenían, las que todavía tienen por ahí. Entonces la cosa es aterrizar todas estas ideas, organizarlas bien y hacer un pequeño documento, que es lo que vamos a hacer en el curso, para que tú, donde vayas a contar esta idea, les quede muy claro. Ujú. ¿Vale? Vale, Entonces, pues mira, hago un llamamiento. Si lo quieres desarrollar tú, Prado, ¿eres Prado? sí. No, así. Si lo quieres desarrollar tú en el curso y si no, pues si alguien no tiene ideas, pues fijaros, es un ejemplo de una idea que se puede hacer un proyecto bien bonito para, que se puede hacer en cualquier pueblo, no da igual, para hacer durante el curso, ¿vale? Este tipo de proyecto. Es que incluso aquí hay una, ¿cómo se llama? Hay como una escuela Ocupacional. es una escuela ocupacional Ocupacional. con críos que tienen Discapacidad. dificultades y tienen un espacio ahí que Que lo antes lo que cultivaban. eran, es como un invernadero, o sea, está hecho ya Sí. el invernadero o los plásticos y está puesto. Sí, No, el sí, plástico no. Está la forma, Bueno, está la forma Está de la abandonado. estructura metálica, pero está abandonado. que ya no lo utilizan. Y yo pienso, no me digas que ahí no se podría, yo qué sé, hacer algo. totalmente. De hecho, el colegio, por ejemplo, del Robledo tiene huerto. No. No. Pues otra opción muy buena para complementar, porque para la educación de los niños es fundamental el trabajo al aire libre, el que aprendan a cultivar, que algunos a lo mejor no tienen abuelos con huerto o abuelas con huerto. Entonces, un espacio donde ir, tanto en el cole como en las horas extraescolares, por ejemplo, y trabajar, o con gente, con vecinas del pueblo, pues que se cree un poco esa interacción. Es que tiene muchas funciones esto que propones. Entonces es como ir aterrizando todas esas ideas. Ujú. Pues Muy nada, bien, muy bien. ¿Algún otro proyecto por ahí? ¿Amparo? Pues nosotros, Julio y yo, pero a ver, no es un proyecto. Ella es la que está más interesada en ello. Pero ella lo que quiere es hacer como, no sé, especie de manualidades o restaurar cosas antiguas y venderlas por una página por internet. Pero como ella Muy se bien, aburre de hacerlo sola, quiere que esté yo con ella. Pero que perfecto. al final se va pasando el tiempo y entre unas cosas y otras, y luego ella, que la demanda mucho su hija, pues ahí Pues es estamos. una idea muy bonita. Si te animas, pues mira, eso que ya habéis avanzado. Al final de mes ya tienes algo un poquito más. Es que me parece una idea muy chula y volvemos a lo mismo. Es reutilizar cosas que al final, Mm, si no, acaban siendo un problema o no, que da pena que mm. se tiren. Claro, darle una segunda oportunidad a las Cosas cosas. que son mucho más buenas, de mejor calidad que las que la mayoría de las que compramos ahora nuevas, Mm, que son más originales. sí. Mm, Me parece una idea preciosa. De hecho, hay una cosa, no sé, allí en Madrid, fijaos, hay sitios que la empresa que gestiona las basuras, el punto limpio de las basuras, yo lo conozco en Getafe, porque mi familia vive en Getafe. eh, Tiene como una página donde todo lo que está en buen estado lo anuncian y entonces tú puedes ir gratuito y lo recoges y te lo llevas. Y hay cosas que a lo mejor no están perfectas, pero pues así para poder luego arreglar, restaurar y darle un lavado de cara, Ujú. pues algo parecido como una página web o en redes sociales o lo que sea para que la gente que va a tirar todo esto o que, imagínate, vacían una casa que van a vender o que tal y todo Sí, eso lo suelen muchas veces tirar. sí, os lo lleva gente que tiene, pues eso, un rastrillo. pues eso, Para tirar. ahí el punto, los puntos limpios de Getafe están
están actuando de maravilla. Pero yo, que he ido a clases, que voy a clases de restauración allí en Madrid, muchas veces nos hemos pasado. Por Es que los te crea como las personas. adicción. No, es verdad que te crea como, ¿cómo se llaman las personas estas que tienen un problema con la basura? Ah, Sí, Diógenes. Te Diógenes. crea un Diógenes porque vas mirando por los contenedores de la. Los contenedores estos grandes, vas mirando a Sí, ver si ha tirado la gente algo. Y sí, yo he sí. ido cuando a lo mejor estábamos en la clase y no tenía nada que restaurar. Yo decía, joder, pues vamos al punto limpio, digo, porque allí la gente tira muchas cosas. Y no nos dejaban en ningún momento coger nada Claro, del punto limpio, oye, pero nada sí, que nos dejaban, pero que es que sí. eran cosas para tirar, que la gente las llevaba para tirar y no nos dejaban coger absolutamente nada. Por Eso eso es te una digo contradicción y eso que, Sí, creo yo que tiene que ver con temas de que si hay un problema, un accidente, un no sé qué, bueno, como que se curan en salud, pero que es una contradicción, claro. claro, por eso mira que Sí. viene en San el punto Martín, ese del limpio de Getafe, que te dejan Y luego hay coger. otra opción que aquí hay en el pueblo de al lado que se llama tienda gratis, que es como cuando tú tienes algo que ya no quieres y te da pena tirarlo porque está bien, está en buen estado, lo Lo llevas a dejas. este sitio y la gente va pues como a un mercadillo y cuando necesita algo va primero ahí por ver si hay y pues ya no lo tiene que comprar. Claro. Pero para eso necesitas un espacio físico, claro, un almacén, un garaje, algo grande y un grupo de personas que altruistamente, como una asociación, pues que se dedican Claro, como, a como turnarse para estar la, ahí. la organización está rastrillo, que van a las casas y. Lo que pasa que eso, madre mía, donde llega el dinero y las cosas, de verdad que al principio era una maravilla, ¿no? Porque se llevaban las cosas y demás, que se hacían un favor a ellos y a ti mismo porque sí, te a eliminaban quitártelas. el proceso ese. Pero ahora que yo los he llamado, como no sea algo que a ellos les Les proporcione conviene, dinero, claro. o sea, no te lo llevan, ¿eh? No se lo llevan. Y digo, Sí, joder, macho, ¿a dónde ha llegado Ya, ya. la hay cosa mucho de todo. del dinero? Y luego tienen sus propias tiendas, que Mm. son tiendas de segunda mano, de muebles de segunda mano. Pues como hace caritas con las ropas. Ahora. Sí, totalmente. Y Mira, otra cosa que se me ocurre, ahora que hablabas de restaurar cosas antiguas, que el otro día lo hablamos, las sillas antiguas Mm. de, yo le llamo Anea, no sé La si le NEA, llaman sí, sí, Enea sí. por ahí, Enea. que fijaros la de años que duraba, porque eso, bueno, cuando se rompía, pues se volvía a hacer y De esa acuerdo. silla duraba generaciones. Y ahora mismo es algo original. Antes era la silla pues de la gente pobre que no lo hacía con madera, pero es que ahora mismo esas sillas son bonitas, son como simbólicas de la zona, ¿no? Y en todas las casas rurales quieren una silla de esas. Y entonces, pues, algo que es bastante barato, lo que hay que conseguir es quién todavía sabe hacer eso, el oficio. Ujú. Y Pero es muy que, trabajoso eso. Tiene que Yo ser con la conocía mano de hombres. En Piedrabuena hay un chico que de Sí, momento parecía, y en Porzuna y por también. fortuna también. Pero antes la bueno, pues Enea, antes la Enea era un producto que te lo aportaba la naturaleza y que lo cogían y que lo utilizaban. Ahora No te deja. no podemos ni coger una ramita de Enea del río porque te mm, ponen unas sanciones hay impresionantes. que pedir permiso para todo, Sí, sí, hay que sí, sí, pedir sí. permiso. Con lo cual no me extraña que se quiten las ganas de hacer. Pero bueno, eso es cuestión de investigar, porque igual que fijaros, también están diciendo que cuando la NEA hay poca es buena, pero cuando hay demasiada, como ha pasado con las riadas de Valencia y todo eso, no es Es un buena, porque también problema. como que Claro. hace Hace tapón. tapón, Entonces, claro. hay que ver un equilibrio, ¿no? Entonces es cuestión, pues como todo, de informarse, de pedir un permiso para ver en qué zona del río sí se puede hacer porque sobra y en qué zona no porque hace falta. En todo el río Pero Foja. bueno, al final es un tipo de sinergia que también hablamos. Pero si luego pides permiso y tardan 2 o 3 meses en contestarte. Joder. Bueno, ese es otro punto importante que no hemos hablado. Para todos los trámites administrativos de cualquier proyecto, paciencia, porque tarda, pero llega. Pero hay que ser precavido. En este caso hay que verlo siempre con mucho tiempo de antelación, ¿no? Como diciendo, cuando empiezo a pensar en un proyecto, ¿por dónde empiezo? Pues sin duda alguna empieza por los permisos, siempre. Porque mientras eso te haciendo otras cosas, pero si no, estás parado hasta que te Ujú. autorizan, ¿no? Entonces, cualquier permiso que necesites, Te tienes que siempre empezad adelantar. por ahí.
Ujú. Mira, está aquí Almudena. Hola, Hola, Hola. ¿qué Buenas, tal? hola, ¿qué De la tal? Asociación Laneras, Hola. buenas que, tardes. bueno, ellas te Buenas. conocen porque estuvieron en el taller que hiciste No, yo el no. año pasado, ¿fue? Sí, el año Lo pasado, de en Los lana. Cortijos. Sí, pero ya eso fue el año La pasado, Real. ¿no? Pasa el tiempo ya. El Sí. año pasado Sí, fue, sí. Y octubre, noviembre, ¿verdad? Fue esa fecha. Pues no sé, sí. hacía poco tiempo, hacía muy poquito tiempo que habías hecho un programa para la televisión, un vídeo. Sí, a lo mejor eso fue en verano, quizás. Pero yo creo que este taller fue, creo que En era un poco, agosto, sí. No, No, fue en No, no, en agosto. agosto no, no, porque hacía mucho ¿no? ¿No? frío el Sí. día. hacía frío, Hacía sí. frío, sí, Ah, sí. no, es verdad, no, no, fue octubre, Fue fue después de la octubre. fiesta de la lana que andábamos viendo a ver si lo cuadrábamos. Por eso sí Claro, fue porque primero de andaba la noviembre o lana finales de de principios octubre, a fin. yo creo. Sí, es verdad. Hacía muy poco tiempo que habían hecho el documental, es un documental en el que salías tú y tu pueblo y tu taller. Y Sí, puede hacía ser. poquito tiempo que le habían hecho ese, que nos dijiste dónde se podía ver, que yo lo estuve buscando luego en YouTube. Y fue por esa época cuando fuimos. ¿De dónde es la chica? Vale, estoy intentando poner Bueno, que soy pues un sí, poco torpe, ¿eh? De un pueblo de Cáceres. mira, No, Para ver quién está, no. si yo no la veo a todo el presento, mundo. sí, Almudena, que es de la Asociación Laneras, ¿vale? Es un proyecto, bueno, que ahora nos cuenta ella un poco en qué consiste, las actividades que hacéis y sobre todo un poco orientado a, para cuando una persona quiere emprender, ¿no? Como tu experiencia de, bueno, pues un poco cómo ha sido ese proceso de crear la asociación, darte a conocer, empezar a tener unos ingresos un Ujú. poco más estables, si son más de subvenciones, si son más de actividades como que te contratan, qué puntos tú crees que han sido importantes como consejo y qué cosas pues igual es como a tener en cuenta, bueno, un poco así, como ver Vale. la parte Sí, más ligado emprendedora. un poco al emprendimiento, ¿no? Bien, vale. Bueno, si queréis os hago una especie de retrospectiva un poco de cuando empezamos y al final cómo estamos ahora mismo, ¿vale? Ujú. Porque, bueno, con el proyecto arrancamos en 2015, pero digamos que yo pertenezco a dos proyectos o dos entidades que al final sí que, bueno, son diferentes y operan en diferentes lugares y en diferentes áreas, pero tienen mucho que ver. Y yo participo en las dos y al final mi trabajo tiene que ver con las dos. Y yo creo que también eso ha sido un poco clave en las cosas un poco que hago, ¿vale? Yo comencé en 2015 con un proyecto que se llama De esa lana y está dentro de una cooperativa que se llama Activa. Es una cooperativa de economía local, ¿vale? Economía social y local, que lo que hace es integrar a diferentes proyectos con ciertos valores éticos, sociales y medioambientales que tengan en común dinamizar un poco la economía local y otras formas de hacer economía, ¿vale? La propia estructura donde estamos ya nos da pistas a que es otra forma de hacer economía porque parte desde una dinámica cooperativa, no tanto ese tipo de empresas que solo están ligadas un poco a la parte económica, ¿no? Y no significa que la cooperativa no tenga la parte económica, porque necesita ser viable económicamente para subsistir, porque es una manera de generar nuestro propio empleo, ¿vale? Solo que tiene también en cuenta otros valores de que decidan en el territorio, otros valores sociales, culturales, medioambientales y demás. Pero realmente parte de una forma de hacer economía, de generar nuestro propio empleo y también de apoyarnos entre nosotros pues para compartir recursos, desde compartir seguros a compartir materiales o compartir locales, por ejemplo, y sobre todo de una manera cooperativa, ¿no? Tiene en cuenta no tanto ese generar beneficios, sino generar empleo digno y que todo el mundo pueda unirse en esa estructura. No sé si me voy explicando bien, porque Sí. el funcionamiento de la cooperativa es muy complejo, entonces Total. nosotros mismos a veces nos cuesta, ¿no? Entonces, entiendo que explicarlo tampoco debe ser fácil. Pero bueno, en este formato de cooperativa se integran diferentes proyectos. De tal manera que hay desde agricultura, hay ganadería, hay artesanía, hay formación, todo muy ligado al territorio, pero cualquier persona con un proyecto y que le guste el proyecto de la cooperativa podría integrar su proyecto sin necesidad de iniciar una empresa por sí mismo, con todo lo que eso conlleva. Es como compartir los recursos, integrarnos en la misma empresa de una manera cooperativa, ¿vale?
Entonces, cuando empezamos, realmente lo bueno que cuando empezó de esa lana, nuestro objetivo era pues volver a utilizar la lana, que veíamos que la lana estaba totalmente infrautilizada, no, veíamos que había un montón de lana que quedaba parada en las fincas o que se malvendía, pero que después nosotros no podíamos llegar a ese producto terminado. Me explico, yo soy tejedora y voy a comprar lana o pregunto por lana en tiendas y demás y me encuentro que no encuentro lana para empezar, que a lo que llamamos lana es una Algo imitación y que sintético. es petróleo, y que la poca lana que encuentro, si hay un 50% de un ovillo que tiene lana, no es lana local. Es lana, pues sobre todo de Nueva Zelanda o las diferentes potencias laneras, ¿no? Que sí que han continuado un poco con la transformación de la lana. Entonces, bueno, pues ¿qué pasa? Ahí la cooperativa tiene también mucho que ver porque es la que ayudó un poco a generar intentar abarcar el ciclo completo. Porque ahí nos encontramos desde ganaderos, formadores, artesanos, que decidimos hacer algo con la lana. Esa lana que se estaba mal vendiendo, incluso muchas veces quedaba parada porque no se tenía un precio justo, pues empezamos a intentar, bueno, darle una salida y empezar a hacer prendas. Lo que pasa es que empezamos a ver que en vez de hacer solo nuestras propias prendas, porque no intentábamos crear un producto, la fibra en ciertos procesos hecha, que pudiera también, pues que otras marcas o otras empresas también pudieran tener lana, porque nos costaba que había marcas, diseñadores, diseñadoras y demás, o textiles y artesanos y artesanas, que no encontraban una fibra del territorio para trabajar pues en las prendas que querían. Entonces vimos que lo primero era crear el producto inicial, no ese hilo o ese formato de lana mínimo para poder trabajar. No sé si me estoy metiendo un rollo, si me voy por un lado o No, no, tal, no, 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 no. intento Está muy pararme, bien. ¿vale? Voy a bien. intentar resumir. Entonces, bueno, vemos que esto va más allá, entonces que lo ideal es intentar ser productores de lana, ¿vale? Cuando empezamos a hacer esto, nos damos cuenta que el sector está complicado porque no queda gente que sepa, porque ya no quedan casi infraestructuras. Entonces, nos damos cuenta que también hay una cosa importante, que hay que salvaguardar muchísimo la formación. Porque, de hecho, lo he intentado resumir, pero con la gente con la que yo empecé este proyecto, justamente la conozco, porque yo lo que quiero es aprender a hilar, hacer mi propio hilo para hacer mis propias prendas, encuentro a gente, porque no hacemos un proyecto y demás, pero nos damos cuenta que es que hay muy poca gente que sepa todavía artesanías de la lana. Entonces nos damos cuenta que un factor importantísimo después de ser productores es intentar formarnos, salvaguardar custodiar esos saberes y, acto seguido, según los aprendemos, volcarlos otra vez, ¿no? Como que siga un poco la rueda de esos conocimientos. Entonces, primero, nuestra primera área de trabajo es la producción de lana, el segundo, la formación en técnicas relacionadas y por último, y eso es la parte última que hemos hecho y que estamos todavía cada vez haciendo más cositas en esa parte, que es la más nueva, es crear prendas de lana. Es decir, intentar satisfacer tanto la materia prima para otros productores o artesanos y artesanas, dar formación y también ofrecer otras alternativas ya directas en productos finales a los consumidores y a las consumidoras, ¿no? Bueno, a lo mejor hay gente que no quiere hilo, pero sí quiere tener en su armario otro tipo de prendas que no tengan que ver con el tipo de producción textil actual que tenemos, ¿vale? Ahí empezamos con este proyecto, hacemos una campaña de comunicación además que se llama Laneras, que por eso se queda después el nombre de la asociación. Y en esa campaña nos damos cuenta pues, que se mueven muchas más cosas, aparte de la fibra, de la lana. O sea, que la lana es importantísima porque nos genera un textil sostenible, nos genera un comercio local, una ganadería local que incide un montón en el territorio, ¿vale? Pero nos damos cuenta que se mueve algo en la gente, o bien por reminiscencias de que nos recuerda cuando a nuestras abuelas, o que vemos que en esas cosas que convocábamos para explicar lo que queríamos hacer, la gente se encontraba, la gente hablaba, la gente tejía mientras se contaba cosas, que se crea una comunidad que nos parece alucinante y que vemos que hay una comunidad que apoya y que tiene ganas de, bueno, pues de juntarse, de que hagamos más talleres y demás. Y empezamos a trabajar la idea, y yo por lo menos, fue mi objetivo desde el principio. Yo soy trabajadora social, entonces yo un poco, pues los que eran ganaderos vincularon el proyecto sobre todo a la ganadería y a hacer otras cosas diferentes desde la ganadería, las partes más artesanas, pues más ahí. Y yo es verdad que, aunque también soy artesana, siempre tuve como una manera de vincular el mundo social de donde vengo con la artesanía. Y me doy cuenta un poco que la lana no solo tiene valores medioambientales que ahora vamos a enumerarlo, sino que también tiene un valor social
y cultural que era casi, se generaba casi terapia, se generaba pedagogía, se generaba un montón de cosas que vimos que tenía, que, bueno, pues que los lazos sociales y demás también era un aspecto a tener en cuenta. Entonces, vemos que aparte de la parte productiva, creemos que también hay un trabajo social y de que la gente vuelva a aprender esas técnicas, también llevarlo a centros educativos, asociaciones, a personas con necesidades terapéuticas y un poco con ese tipo de proyectos nace un poco la asociación Laneras también. Es decir, no sé si lo estoy explicando bien. Con Sí. este grupo que se monta, esa campaña se llamó Laneras, vemos que Laneras se crea un colectivo realmente. Un colectivo que tiene que más ver con la parte social, de juntarnos, empezamos a hacer grupos de tejido, pues, grupos simplemente de afinidad, y Lanera se queda como un colectivo. De esa lana se queda un poco como una marca, como un producto, ¿no? Una marca de lana, un hilo, unas prendas y demás. Y Lanera se queda como colectivo. Y conforme va creciendo nos damos cuenta que también es una línea de trabajo que nos gusta. El intentar ir a centros educativos para que los niños y las niñas aprendan de dónde viene la lana, que no crece en las estanterías de Zara. Trabajar en el instituto otro tipo de proyectos también para, bueno, pues para ver otras alternativas de textil sostenible. Empezamos a trabajar en centros de mayores con la anaterapia, donde el tejido, bueno, eso ha sido una de las, bueno, de los mayores logros que hemos visto de, bueno, de estar en centros de día donde yo trabajaba antes, que hemos tenido a las personas mayores recortando miquis y haciendo cosas de goma eva, a intentar meter los oficios tradicionales como una fuente de, bueno, de estimulación cognitiva, Memoria. también de memoria, de psicomotricidad y de sobre todo estar activos en la comunidad, ¿no? Entonces ahí nace la Asociación Laneras en 2019, aunque estamos como un colectivo y nuestro trabajo se centra un poco en la parte productiva, hay personas que somos formadoras, trabajadoras sociales y demás que nos damos cuenta que también nos gusta ese formato y que ese formato necesita realmente para incidir en la comunidad y llegar a la comunidad necesita otras maneras de mantenerse, a través de convocatorias o a través de proyectos que haga que la gente pueda recibir directamente esas formaciones o esas formaciones en colegios, ¿no? Porque ese tipo de acción social no lo vemos como desde el ámbito privado, lo vemos desde una corresponsabilidad y desde el tercer sector, ¿no? Entonces empezamos a trabajar como mucha gente que nos contrata para hacer ese tipo de proyectos y empezamos a hablar que por qué no creamos nuestra propia entidad y en vez de tener que estar pendiente de que otra gente pida ese tipo de proyectos, empezamos a gestionar, ¿por qué no? Empezar a gestionar nuestros propios proyectos, diseñar lo que queremos hacer, que lo tenemos muy claro, y empezar a hacer programas tanto educativos en centros como colegios, institutos, en centros de mayores y centros de días como hacemos ahora, en grupos de mujeres, que llevamos muchísimos años gestionando grupos de mujeres en la comarca, y por lo menos tener diferentes programas que llevamos ya desde ese año haciendo, que podemos nosotros por lo menos diseñar y gestionar lo que queremos hacer. Y eso no quita que nos relacionemos con otras entidades y hagamos proyectos comunes o que nos llamen, pues como por ejemplo Geoalternativa nos llamó y hacemos un montón de colaboraciones. Entonces digamos que un poco ese emprendimiento ha venido de estas dos patas, ¿vale? De una parte productiva y una parte social y educativa, ¿vale? Y a día de hoy así sigue. O sea, de hecho yo soy trabajadora de la cooperativa, soy artesana, vendo mis hilos, estoy en la parte productiva, pero también trabajo en la Asociación Laneras como formadora y como técnico llevando diferentes programas con esas áreas que hemos dicho, ¿vale? Tanto en personas mayores o personas con necesidades terapéuticas, centros educativos, que donde hacemos sobre todo educación ambiental, y grupos de mujeres. Aparte de este programa, tenemos una cosa ya concreta que hacemos todos los años, que es un evento que hacemos la Fiesta de la Lana, que es un poco para generar visibilidad en el sector y ayudar a otros proyectos laneros que están intentando también empezar. Entonces gestionamos un poco eso de la Asociación Laneras. Y bueno, esto sería un poco los inicios, ¿vale? También deciros que también solemos tener programas de ayudar a otros proyectos. Normalmente también nos llama mucho la asociación para formar e intentar dar un poco las pautas cuando hay algún proyecto o gente interesada, ¿vale? Entonces, bueno, no sé si os he respondido un poquillo a por lo menos el inicio. Pero la parte de emprendimiento para mí, en este caso concreto, y también por lo que a mí me apetece hacer, o sea, que a lo mejor si solo quisiera hacer la parte
productiva, pues quizás me hubiera quedado ahí, pero es verdad que bueno, por lo que iba haciendo toda la vida y también un poco por, bueno, lo que he participado siempre en movimientos sociales y así, para mí es una parte importante. Y quizás es porque me gusta a mí, quizás porque ha sido la manera también de que fuera real. Es verdad que son proyectos que no han sido fáciles. Yo ahora mismo me dedico 100% entre la cooperativa y la asociación. Llevo ya varios años que he conseguido y vivo solo de esta parte, pero bueno, tampoco voy a obviar los años que he estado trabajando en otro trabajo que no tenía casi nada que ver. Bueno, sí la parte social porque trabajaba de trabajadora social y he estado varios años haciendo trabajos, ¿no? Compartiendo. Uno casi por amor al arte, como un hijo, como digo yo, y bueno, eso no es nada fácil. Sí que es verdad que el pertenecer a proyectos cooperativos o asociativos en los que también compartes recursos, son proyectos un poco también militantes, ¿no? Dentro de lo bueno y de lo malo. Yo creo que también eso al final ha sido lo que ha podido sostener esa situación, ¿no? El tener proyectos compartidos, cooperativos, asociativos y echarle mucho cariño también, la verdad. Entonces, Ya, bueno, yo creo que al final les gusta mucho. no voy a negar que tengamos que diversificar un montón, porque de vender solo lana, pues no, a mí personalmente no me daría. De solo formar, de solo hacer cursos, o sea, pues solo tampoco. De hacer de proyectos que pedimos, tampoco. Entonces, al final, en el equilibrio un poco de la parte, en la formación, la producción y este tipo de proyectos al final es lo que, bueno, lo que hemos conseguido yo y no solo yo, porque estamos más personas en el proyecto, o más o menos, pues bueno, que es una realidad. Porque vosotras no tejéis prendas. Tenemos prendas, sí. Sí, Claro, mira, en Desalana hacemos como esa parte de producción de materia prima, ¿vale? Y productos en lana. Ajá. Eso lo hacemos en la cooperativa. O Pero sea que aparte también hago un trabajo de formación y demás en la Asociación Laneras. vendéis las madejas o ovillo, lo que hagáis, y también las prendas. Sí, exactamente. Ujú. Claro, mi Pero también pregunta es, hacemos, sí, con Sara. el trabajo, lo de siempre, del trabajo artesano, ¿no? Que muchas veces el trabajo que lleva a tejer una prenda y la Mm. materia prima que tiene otro precio, y luego a la hora de venderlo, que la gente valore ese trabajo que Claro, hay detrás y esa calidad y quiera pagar ese precio, ¿no? claro. Claro. Nosotros de hecho ahí sabemos perfectamente que hay un público pues, al que no vamos a llegar, pero es que tampoco, es que a lo mejor ese público no hay que llegar. O Ya. sea, yo también tengo, bueno, tengo dilemas en el sector lanero, hay muchos dilemas, hay muchos debates abiertos, que cuánta lana se tira, que habría que por lo menos que las grandes industrias del textil metieran lana a sus prendas. Bueno, hay muchas guerras, ¿no? En muchos sitios. Yo sé que este tipo de productos quizás no, por supuesto que no vamos a competir con Inditex, pero no es mi guerra, tampoco, no es mi batalla. Ya. Entonces, vendemos esta persona hemos estado en una feria, pues una feria artesana, donde va a ir gente que sabe que va a comprar artesanía o productos locales. Está claro que no voy a competir con la prenda que se vende en Zara, pero es que no es mi guerra tampoco esa. Ya. Ni la cantidad, claro, porque tendréis una La edición como muy calidad no conseguís. limitada. Exactamente, exactamente. Ni Ya. podremos vender, ni en somos nosotros productores muy pequeñitos, que cuando digo las cantidades de lana que procesamos, pues la gente dice, ¿en cuánto? Pero bueno, para la industria no es tanto. ¿Y las prendas de Entonces, lana qué cuidado tienen? las prendas de lana, pues Sí. mira, realmente si es tejido, lo que tienes que tener en cuenta es que no sea batane, es decir, que lo que no es tanto la temperatura, la puedes meter en agua muy caliente, lo que no puedes combinar es calor con movimiento y fricción. Quien ha venido conmigo a hacer un curso de fieltro, Sí. hicimos fieltro en ese curso, Sí, sí. No terminamos de hacerle, pero nos explicaste cómo se hacía. pero ¿de qué hicimos el curso? Era de hilado, no era del proceso de la lana en general. Sí, Sí, Seguíais era el viendo proceso de fieltro, la ¿no? lana. Vale, desde el pues principio hasta sí, el proceso final y nos llevaste unas muestras de sí, las cosas que hacíais y demás. Pero sí, claro, sí, pues ese fue... fieltro, Sí, que es una técnica maravillosa, yo por lo menos en la que estoy especializada, y con la que más cosas hago, es maravilloso porque con la fricción la lana se pega y puedes hacer un montón de cosas, pero si es un jersey tejido te lo puedes tropear. claro. Entonces realmente incluso podrías lavar prendas en la lavadora, pero siempre sin centrifugado
en frío o con un programa de lana. Claro. Mm. Sí, que no es tanto realmente, que no es tan No, delicado en realidad. no, no es tan delicado. Lo que pasa es que en este ritmo de vida de que no quiero ver ni qué hago ni qué tal, pues no es tan sencillo Ya, como quitarle el centrifugado o ponerle un programa de lana. ya. Y aparte, una prenda de lana apenas hay que lavarla. Ah, sí. Hay que lavarla muchísimo menos que cualquier otra prenda. Ujú. No Fíjate. coge tanto Siquiera los olor, ¿no? calcetines. Y siquiera los calcetines. Y más calentitos. Sí. Y una pregunta, pros y contras de hacer el proyecto en un pueblo, en un mundo rural, que entiendo que, a ver, por el tipo de proyecto es lo suyo, ¿no? Pero bueno, Sí. Claro, en mi caso, que encima hay una parte del proyecto que está súper ligada y cada vez más aquí, a donde yo vivo, en Arbas, porque además que hay grupos ya que llevamos años trabajando con ellos y la verdad es que se ha creado una comunidad, ¿no? Y las laneras y tal, y es como un ente ya aquí, no yo, las laneras, sino todo el grupo que se junta y todo eso. Yo creo que el que haya sido una comunidad ha tenido una importancia brutal. Y sobre todo porque han pasado cosas muy bonitas, como que vivimos en un pueblo que fue muy lanero y que hay personas que se dedicaron al tejido, que nos están formando a nosotras, que nos están pasando un montón de conocimiento. Entonces, para mí eso ha sido eh, fundamental estar en un pueblo, ¿vale? Y sobre todo porque está más ligado con las cosas que estamos defendiendo, ¿no? Que es que realmente los proyectos que hacemos son proyectos de desarrollo rural. Entonces, el poder tener acceso a tanto personas que tienen ovejas, que cuidan la lana, que han trabajado el textil y que nos conocemos ya con nombre, cara, apellidos y todo, porque es las cosas buenas que tiene un pueblo, pues yo creo que ha sido un pueblo además con esa trayectoria lanera que ha tenido este, para mí ha sido decisivo. Contras, pues bueno, pues como siempre, eh, los recursos, las instalaciones, muchas veces la lejanía a otros sitios, por ejemplo, o para la venta, o para el moverte, las comunicaciones, pues también, sí. Pero bueno, mover nos movemos, o sea que eso Ya, tampoco acaba siendo un claro. problema. Si no te mueves, pues no haces nada. claro. Mm, No, y además lo que tú dices de la cooperativa, ¿no? Tenéis muy buenos apoyos para comunicación, para redes sí. sociales, que es lo que hace que llegues a esa gente que no está en todas partes. Para mí ha sido, ahora que dices eso, también a mí emprender en una cooperativa. Es que yo creo que antes de emprender yo no sabía hacer ni una factura, yo lo digo así de claro. O sea, como que yo reconozco que estaba arropada. Cuando empecé, pues esas campañas de comunicación yo no las hice. Ni pues de otros proyectos lo sumaron, porque hay proyectos además dentro de la cooperativa, pues tenemos un proyecto que es la comercialización de todo. Entonces, yo creo que para mí ha sido importante. Y sobre todo, una cosa mejor aún, es que nosotros hemos podido abarcar el proceso completo de la lana gracias a que estamos en una cooperativa integral. O sea, que la ganadería está en la propia cooperativa, la venta está también en la cooperativa, hay otros que hacen construcción con lana, como que hemos sido entre muchos capaces de crear el ciclo completo de la lana. Y de verdad que yo creo que no sabía ni hacer una factura cuando empecé, pero he tenido apoyos y venga, pues al principio las hago yo o tal, y bueno, y por ejemplo, también hay un tema ¿Cuánto? también de apoyarnos económicamente. Para mí muchas veces emprender está ligado a inversiones, ¿vale? Nosotros cuando empezamos hicimos un crowdfunding, no sé si os suena, que Sí. eso también lo Sí, puede hacer porque éramos un montón. Fue un crowdfunding, es un currazo, no sé si habéis hecho uno, pero bueno, de sí. verdad, es muchísimo trabajo. Yo no sabía ni cómo se hacía eso, pero realmente estaba en la misma cooperativa gente que ya lo había hecho, gente que gestiona también goteo y estaba en la propia cooperativa. Entonces para mí fue fácil y me ayudó a tener la primera inversión, que tampoco era enorme, pero cuando emprendes sin nada, o por o por claro, después cada persona, ¿no? Yo no tenía un dinero para poder invertir, ni me podían prestar ningún dinero, ¿no? Entonces, nosotros también hemos tardado bastantes años en decir, venga, dejo ese trabajo, me meto aquí, porque yo he estado años que lo que ganábamos era la inversión que íbamos haciendo. O sea, que yo, si tengo 20.000 euros en el bolsillo desde que empiezo, por lo mismo hubiera acabado, llevaría más tiempo trabajando. Pero bueno, que para mí ha posibilitado que emprender no sea un privilegio de clase y me gusta también comentarlo. O sea, que bueno, que la gente que no tenemos en el bolsillo un dinero para decir, toma, empiezo esta empresa, a mí este formato cooperativo y demás ha sido también fundamental. Si no, no habría podido. Pero Mm. cuando tú empezaste, ¿la cooperativa ya estaba creada? Sí, ¿O sí. fue...? Un añito antes o por ahí. Sí, yo llegué ya creada la cooperativa. Claro. Muy, muy joven la cooperativa, pero Incipiente.
Sí, sí, pero ya había arrancado. Y todavía a día de hoy se siguen sumando otros proyectos. Mm. Lo que yo no sabía, las cooperativas, porque yo pensé siempre que en este caso vuestro agrupa un montón de sectores. Yo pensé que una Sí. cooperativa era solamente, se Mm. centraba, por ejemplo, en el sector Muy buena agrícola, porque son pregunta. las que conozco. No. Y Buenísima solamente, pregunta. Es que es así, solo- normalmente. perdona, Perdona, que no te quiero cortar, no te quiero cortar. no, no, Acaba la pregunta. que yo mi pregunta era eso, que si las cooperativas no solamente se constituyen para solamente un sector o un determinado producto, dijéramos, porque por ejemplo la vuestra agrupa a todos los Sí. sectores. Sí, mira, es buenísima pregunta esa, porque por lo menos en Extremadura, imagino que en más sitios, es verdad que estamos acostumbrados a ese formato de cooperativa, que es un poco peculiar a veces, pero que suele ser la cooperativa de la lana, de la leche, de la Sí, carne. Entonces, que diferentes productores se aunan y cooperativizan el producto, después se rinde, no sé cómo o de la aceituna, ¿no? Como en mi pueblo, ¿no? Toda la vida. Es verdad que esta cooperativa hizo cambiar la ley de cooperativas de Extremadura, porque no había, la cooperativa que se quería crear no estaba ni legalmente contemplada. Esta cooperativa es una cooperativa de tipo integral, es decir, que integra diferentes sectores, ¿vale? Los primeros que iniciaron ese tipo de cooperativas fue la Cooperativa Integral Catalana, que intentaba que tú te pudieras asociar a una cooperativa y disponer diferentes bienes y servicios como consumidor, como trabajador o trabajadora o como tú quisieras, pero que fuera más allá de vender un producto, sino que fuera también un poco modo de vida y que tú a través de una manera cooperativa pudieras satisfacer necesidades. Esa era la idea, ¿vale? De tal manera que hay cooperativas con proyectos educativos, de textil, de salud, de como que tú pudieras generar incluso intercambios. Esta cooperativa está diseñada porque tiene hasta incluso su propia moneda social, ¿vale? Es decir, que entre los socios, en la cooperativa nuestra, tenemos una moneda propia que permite intercambiar y crear economías de otra manera, ¿vale? Entonces, realmente se volvían locos en el registro de la cooperativa, porque están acostumbrados a esa cooperativa que dices tú y que no es tan cooperativa, ¿vale? Porque es, bueno, juntamos toda la aceituna y después a cuanto esté, tú me liquidas la parte y demás, pero bueno, siempre hay, bueno, pues hay un comité o un poco, es una especie de cooperativa empresa, ¿no? Un poco a veces, la verdad. Esta cooperativa realmente funciona de otra manera. Es un poco esa cooperativa integral que lo que intenta es mantener un montón de proyectos para satisfacer las necesidades de las personas socias. De tal manera que tú en esta cooperativa te puedes asociar incluso para para comprar una cosa. consumir, para comprar los productos, ¿vale? Hay un proyecto de una escuelita para niños pequeños que también tú te asocias y puedes ir directamente y usar todos esos recursos que tienen ahí. Entonces, un poco, a lo mejor una mezcla de empresa cooperativa como las que teníamos en mente y asociación, ¿no? Podría ser una figura un poco diferente. Pero Extremadura, después de esta cooperativa, ha ampliado su legislación y contempla las cooperativas integrales que pues, se puedan formar. Mm. O Muy sea, que a la buena hora pregunta, ¿eh? Muy buena pregunta esa. no, te pregunto que a la hora, por ejemplo, tú de tener en mente un proyecto, casi te interesa más buscarte una cooperativa que gestione de esta forma como, por ejemplo, la vuestra, que una Mm. exclusiva del producto, no sé si me entiendes, del Sí, producto que yo totalmente. Es quiera. que depende de lo que quieras hacer realmente. Pero si es un proyecto pequeñito que tú lo que quieres es poner en valor, hacer todo el ciclo, tener una trazabilidad de ese producto, saber de qué ganaderías son o de tal, para mí sin duda ha sido mejor elección esto, desde luego. Porque la otra Sí. cooperativa, yo lo que podría, ahora mismo actualmente una cooperativa lanera, lo que me dejaría hacer es No, hacer- juntar mi lana con las de otras personas y no sé, y ya antes está. se exportaba a China, pero ahora ni siquiera se puede exportar a China porque China ha cerrado el mercado. Entonces, es que la idea era otra, ¿no? La idea era agregar valor en el territorio y que el producto final generara riqueza de muchos tipos en el propio territorio, no que se Para uno fuera solo. enseguida, ¿no? Entonces, para mí fue más fácil, ¿no? Y sobre todo, que la ganadería también estuviera, que todo estuviera, que fuera un único proyecto, ¿no? Que realmente somos un proyecto con un solo nombre. Ujú. Mm. Oye, con otras dificultades, porque hacer cosas en colectivo siempre también es complicado, ¿eh? No voy a decir Claro, todo bondades, porque si estamos color de empezando para rosa. emprendimiento es complicado también y tenemos muchas cosas que no estamos de acuerdo
y lo hacemos todo de manera horizontal, no hay jefes, no hay contratados como tal, son proyectos Todo. propios, ¿no? Entonces, bueno, pues se tarda en decidir las cosas, se tarda en ponerse de acuerdo, se tarda más tiempo en hacer las cosas, pero bueno, pero por otro lado, se abarcan otro tipo de cosas, ¿no? Claro, Sí. yo lo veo más sociales, son este tipo de cooperativas que las cooperativas a las que Mm. estamos acostumbrados, Sí, que tiene un corte social, exactamente. es Que también son diferente. Para económicas, cosas tienen que ser pequeñas. rentables económicamente. O sea, eso está Sí, clarísimo, Claro, porque si no, lógicamente, porque si no, queremos buscarnos un empleo digno, entonces está basado en una sí. economía, pero una economía que se da la mano pues no a pisar al lado, ¿no? Sino a intentar protegernos como grupo. todos. Mm. Muy Sí, no, y bien. también que es verdad que las cooperativas muchas veces es como más para vender la materia prima, Sí, juntar mucho volumen para buscar intentar mucho, negociar mejor, eso es lo que pero dice cuando tú tienes Sana. O un sea, producto pequeño, elaborado, propio, particular, claro, no hay una línea específica que vayan a crear para tu producto, a menos que no, todos los claro. cooperativistas hicieran eso igual. Suele ser materia prima, como tú dices. Es decir, juntamos los tomates y se lo vendemos a todos juntos, tal, y venga, liquidamos. Tú que has traído tantos tomates, nos han pagado esto por el total. Pues te liquido esto, te liquido lo otro. Es que es otro funcionamiento. Ni siquiera mejor ni peor, ¿eh? Es que la Sí, es finalidad es otra. diferente. Es otra. Claro, si yo fuera ganadera y quisiera exportar toda la lana que tengo, tal, pues quizá me iba a ir a esa cooperativa, ¿no? Pero si yo lo que quiero es hacer un hilo de trazabilidad, que esas ovejas, además, tú puedas saber que ese ovillo viene de unas ganaderías que son transhumantes, que están generando un valor medioambiental en el territorio, que genera tantos empleos, que se ha pagado a un precio digno al ganadero, que era una cosa fundamental para nosotros. Y bueno, las cooperativas de otro tipo Qué justo. están sujetas también a mercado, ¿no? Entonces nosotros queríamos generar otro tipo de proyecto. Mm, Ujú. Qué mm, bonito. Pues sí. Sí. ujú. Y luego un punto importante que, bueno, lo de laneras, que justo sois o erais, no sé ahora, mujeres, casi todas las Mm. que estabais en la asociación, y que casualmente porque las que tejían, ¿no? Entiendo que también la mayoría siempre han sido mujeres, ¿no? Sí, Como algo muy claro, simbólico. laneras viene un poco, primero porque somos mayormente mujeres, pero es verdad que era una manera de visibilizar, pues que igual como que ha sido un oficio muy feminizado, que se ha desvalorizado como muchos otros trabajos que han caído en manos de las mujeres, y bueno, también ponerlo en valor, ¿no? Y visibilizarlo un poquito más. Hombre, Y la claro. verdad es que en nuestro día a día, no sé si deciros que el 90%, bueno, menos cuando vamos a centros educativos, ¿no? Otro tipo de acciones, pero bueno, hay una comunidad de mujeres que nos movemos bastante importante. Yo creo que es de lo más bonito que hemos hecho, la comunidad de mujeres que se ha creado. Mm. Qué bien. Y en los Pues muy talleres se nota, o sea, que los talleres van de 10 personas, 8 seguros son mujeres. sí, sí, sí. Pero para todo, Para casi todo, todo. para todo. Sí, es Las más verdad, ¿eh? motivadas en los pueblos. Bueno, en los pueblos ya es que las mujeres, o Para sea, es las que si las reuniones mujeres y eso los niños. se muere, ¿eh? O sea, es que en los pueblos es que el sostén de las mujeres es increíble, pero Como no increíble, sea la vamos. mujer a que se mueva, Y es que se nada. nota muchísimo, ¿eh? Las cosas sociales y culturales en los pueblos, eso está en Sí, manos de las mujeres. sí, Y sí. sobreviven las tradiciones por las mujeres. Y se Mm. sigue reuniendo y se sigue cuidando de tal porque están las mujeres, Sí, sí, sin sí. duda. Eso lo Estoy, estamos Total. estoy de experimentando. acuerdo. ¿Es verdad? Sí, Es que sí. es así, Claro, ya se en están, vuestro han pueblo, creado un en el mío y en colectivo. todos. Mm. Han creado un colectivo en el Robledo, ¿no? Que se llama Entrelazadas. Mira, Ay, qué bonito nombre, me gusta sí. mucho. Qué bien. Y vais a hacer como así, como un colectivo para hacer a lo mejor actividades así Vamos, Estamos en culturales. ello. estamos trabajando en ello, a ver. Estamos Ujú. muy orientadas por Geoalternativa, que es con quien estamos. Entonces, muy bien orientadas. Y sí, sí, la verdad es que sí. Y las que Muy estamos peleonas, y ahí. son muy peleonas. Están Eso con sí el es río verdad. también a Eso tope. sí es verdad. Y tratamos de convencer a otras personas que son menos peleonas, pero que Para que también. se unan. Cuesta, cuesta. Mirar, pero os voy a decir una cosa. Siempre suele ser así. Y no pasa nada. Yo también muchas veces me digo, es que estoy siempre detrás, intentar. En todas las Sí, cosas siempre hay un grupo de avanzadilla, que es el peleón, sí, ¿vale? Y hay gente que a lo mejor, por sus características, a lo mejor no va a ser tan peleón, pero también se va a unir y va a estar. Y al final, todo el mundo es importante. Las Sí, que pelean, porque son las que están abriendo camino, pero las que siguen pisando detrás, es que si no se acabaría el camino. Entonces, que yo me he llevado también mucho disgusto muchas veces de, estoy siempre yo aquí, sí,
Bueno, Sí. pues cada uno va cogiendo también el rol que coge. Pues tampoco me obligó nadie nunca. Pero A veces, que a es veces importante eso. a Es veces nos importante. desmoralizamos cuando Por vemos que eso. somos siempre las mismas. Pero Pero es decimos, que nada, siempre venga, pasa así. Y hay es que que a lo mejor a hacerlo. veces tiene que ser así. Sí, sí. Pues a lo mejor tu energía no la tiene todo el mundo, pero hay otra gente que le gusta lo que haces y te va a apoyar y va a seguir y cree en ese colectivo y va a estar ahí. A lo mejor no es capaz de De poder tomar de ser iniciativas. tan, porque son los caracteres, es el carácter, es el momento de cada persona, pero al Mm, final el colectivo tiene que ver con todas esas personas ya. y se necesitan todas esas personas, porque las que tiran y las que van, Y porque las que alguien ha van tirado. recogiendo. Entonces no llevéis malos ratos, que es que, bueno, cada uno tiene el rol y no Que es pasa así, nada, ya está, es no pasa así. Sí, nada. sí, es lo que nos ha tocado. Sí. Sí, y después habrá momentos que una esté más parada, otra tal, pero que es que yo me Relevo. reconozco un poco en eso de, estoy siempre yo. Bueno, pues porque a lo mejor yo lo veo que por ahí hay que ir, pero otra persona prefiere ir o se siente más De otra segura manera. cuando... Y no pasa Ya. nada. Mm. Mm. No, Así y la que mucho satisfacción ánimo, personal de que tú estás peleando por lo que tú crees y que si no lo claro. haces tampoco te sentirías bien. Entonces, bueno, Mm, pues ya está. Qué bien, pues exactamente. muchas gracias, Almudena. ¿Alguna Nada, preguntilla más, chicas, para ella? Pues nada, que siga De con momento esa no, energía y ayudando a la gente a tirar para adelante. bueno, y vosotras que que le nos deis gusta caña mucho ahí a tu ese proyecto. colectivo, bueno, genial, ya sabéis que, bueno, que a ver si nos vemos otra vez, que organicemos Hombre, alguna Claro, pues que a ver mira, cosita, si. que lo igual pasamos fenomenal, te llamamos para que hagas un taller aquí en el Robleda, fíjate, de pues lanas. encantada, ya sabéis, y lo sabe también Alternativa, que Ah, y lo que encantada. no hemos hablado, lo de las plantas tintorias, que eso también es otra cosa que Ah, hace ella, recuperar plantas tintorias y cultivarlas en su huerto. anda, de eso no nos ha Estamos hablado. con un, pues Eso le estamos había justamente en eso, interesado mucho a Aránzazu, que está detrás del proyecto de las plantas. También me interesa pues eso. estamos con un proyecto, además también de vincular los huertos escolares, huertos tintorios escolares, y bueno, pues eso, que sirva también como un recurso educativo incluso. Pero sí, bueno, eso, ¿qué os voy a decir? Eso es un oficio en sí mismo entero, la Además tintorería que sí. natural, y os gustaría mucho, yo creo, Sí, la Sí, sí, verdad. sí, Y sí. un taller Me muy gustaría. bonito para poder Sí, hacer. la verdad es que sí, que es fácil, es un mundo también, vamos, el mundo de la lana es fascinante, el de la tintorería eh, es, vamos, impresionante. Mm. Y todo eso que tú has ido recolectando ese conocimiento o preguntando o revisando Sí, y como me sigo libros. formando, ¿eh? Sí que la formación, es fundamental. digo, yo transmito y me formo y transmito, pero me sigo formando siempre, sí, siempre. Y yo tengo esa Claro, sensación porque si que no te quedas para atrás. Hay que seguir sí, formando. cada día y voy cambiando, pues ahora esto lo hacía y hablo con no sé quién y ahora lo cambio Mm, y al final yo creo que uno se forma siempre, sí. claro. Y así Mm. tampoco Además, te una cosa que me aburres. gusta hacer es, yo estoy me dedico mira, de lo que más hago realmente al final, aunque son todas las patas que os he dicho, pero me dedico muchísimo a la formación, es lo que más hago. En Mm, tiempo, no es que al final ya os he contado que es un poco entre todo, pero dedico muchas horas a la formación y me obligo cada año también a hacer algún curso yo, porque me encanta, o Claro. sea, me encanta apuntarme a un curso, que alguien o sea, cambiara el esta, y es que yo necesito formarme también. Yo creo que todo el mundo se forma todo el rato. Es Sí, imposible no sí. necesitar Saber formarse de todo. en llegar a ese punto, y si se llega, yo no quiero llegar, la verdad. Yo prefiero ir aprendiendo ahí siempre. Sí, Todos los días hay que aprender Es que algo. se ve sí, que te gusta es aprender. verdad. Sí, la verdad es que sí, sí. Aunque lo maldigo muchas veces y Sara lo sabe, ¿eh? Ya, bueno, pero a Es ver. que yo tampoco Vale. quiero dar, de hecho, si vamos a hablar de emprendimiento, que no quiero dar una imagen tampoco romántica, ¿eh? De, Ah, bueno, me levanto, no, hay días duros, hay días que está genial no tener jefes y ser una cooperativa y ser todos los jefes, pero a veces te sobrecargas tú de un montón de cosas, porque somos los Claro. peores jefes nosotros mismos. Tú eres tu peor jefe, muchas veces, sí. porque ahí te autoestresas, te autoexplotas. eh, es un proyecto que te gusta y a veces te cuesta diferenciar las horas de trabajo con las horas de descanso. Como me gusta Sí. lo hago y voy este día. Entonces, también quiero decir que tiene una parte complicada, que a mí con creces, al final me gusta lo que hago y prefiero seguir en este formato, pero bueno, que también tiene una parte complicada en la que hay que también aprender muchas cosas, a regularse y decir, por mucho que me guste mi trabajo, esto lo tengo que hacer así, tengo que dedicar ese tiempo a esto, a lo otro. Otra Ya. cosa que da a emprender es que tienes que saber un poquito de todo. Eso también a veces es agotador.
porque aunque estés en proyectos cooperativos, que menos mal, pero al final tú tienes que saber comunicar, tienes que saber crear. Al final yo hago Sí. curro de oficina, artesano, enseño, publico en Instagram, tengo que Orquesta. diseñar esta etiqueta, yo qué sé. Entonces, bueno, que también tiene su parte complicada. Claro, claro, que Y todo no va de ni mucho maravilla. menos demoralizante, ¿eh? Pero bueno, Mm, Bueno, En es eso una ya pero realidad qué está. también, bonito. mm. Sí. Mm, mm. pero eso, No, bueno, a ver si todo. también eso, que en Castilla-La Mancha, por ejemplo, no hay esto también para moverlo, ¿no? Con toda la oveja que tenemos y que faltan más Sí, bueno, proyectos a Castilla-La lo Mancha mejor es que de tiene, sí, lana y de, mm, ¿no? De todo el mundillo. sí. Pero las ovejas buenas son las que ellos tienen. La merina. Mira, ¿A que toda la lana vale sí? para Son algo, las merinas, que son más mejor para la Que lana. tienen más lana. pero depende para qué. Yo digo que todas las lanas valen para algo. Mira, me acuerdo muchas veces me llevé un poquito de una oveja de allí cuando estuve. Y la tengo a Sí. veces para los talleres. No me Y acuerdo yo quién tengo fue, me dio un guardado, poco. Te está hablando, está hablando. perdona, yo que tengo guardado, lo que pasa que no, ahora mismo no sé dónde está, porque es como estoy de plena mudanza, un usito que nos diste, unos palitos con una Ah, lanita Ah, marrón, sí, porque hicimos lo de que era un palo, vamos, que lo un convertimos en palito. uso, es verdad. Sí, 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 Sí. muy gracioso. ¿Sabéis que hay una cosa que me gustó mucho, que la cuento muchísimo en los talleres, después de que fui con vosotras? Que me contasteis lo de que se celebraba el Día de la Lana. Sí, en ese ¿Quién fue el que pueblo. me contó? Que se hacía lo de los colchones, ¿no? Cuando alguien sí, se iba a casar. Sí, Y que se decía así, voy a la lana de no sé quién. Qué bien me lo pasé en la lana de no sé cuánto. Me gustó muchísimo eso y lo cuento muchísimo, ¿eh? claro, porque En un van de montón de lana los sitios. colchones. Y me llevé un poquito de lana que muchas de las Carmeno en los talleres y demás, y estaba muy bien, me gustó. No me acuerdo, no me acuerdo de qué raza era, no era merina, era de una no. raza de allí, Oye, te voy a hacer una Chega. pregunta. ¿Y la, no me acuerdo la cuál era. lanolina esta que se utiliza, es en cremas, ¿o qué es? Que se saca de la lana, Sí, Sí. ¿eso cómo se hace? la lanolina realmente es la oveja, tiene como una mezcla de que son Entonces, grasas y sudores que genera su propia piel, Sí. que se llama suarda o suintina. Ujú. Y dentro de esas grasas se puede extraer una concreta que es la lanolina, que se utiliza muchísimo bueno, en cosmética y Mm, en cremas reparadoras y así. La manera de obtener lanolina yo nunca lo he hecho, pero donde lavamos la lana sí la obtienen. Y se hace primero por como una especie por decantación y mm, después con procesos en un laboratorio de esa grasa que sale, extraen la lanolina directamente. mm. Yo ahí nunca lo he hecho, ¿eh? De manera natural. Pero sí que Ya, cuando Sí, hay que una es esquila o como, así, lo notas en las manos, ya, que ya. es como una crema. Te quedan no, que es una suavecitas. grasa natural que protege el pelo de la oveja para que no se empape, ¿no? Para que no, Exactamente. el agua no la cale. Claro. Mm, Esa grasa lo generan, por ejemplo, si viéramos como nuestro pelo, ¿no? Que crece en el epitelio, se forma como un bulbo, de ahí, o sea, es como que lubrica directamente ¿cómo se llama? Folículo se llama donde crece Folículo. cada sí, pelo, sí. folículos. Pues cada folículo, ahí está, vierte como esa grasa en ah, la lana. Entonces la lana sale ya como que, según sale, sale prendada. lubricada, digamos, Ya. para lo justo lo que dice Sara. Ujú, Mm. ujú. Muchas gracias por la ¿Cuánto información. aprendemos, chica? Bueno, Nos que estamos muchísimas formando. gracias. Bueno, Sí, nada, sí. muchas gracias a vosotras. Ánimo en todos esos proyectos bueno, que tanto el proyecto como el camino hasta que se llega a él, pues merece también la pena. No solo el proyecto final, sino todo lo que Nos se genera alrededor. quedamos con tu contacto. Voy a ponerlo en la Moodle, tu contacto de la Sí, asociación, por si te quieren claro que sí. contactar las que no han estado y que te van a ver la grabación. Y pues mira, para hacer más cositas por Castilla-La Mancha también. Ujú. Perfecto. Ya sabéis que ¿Vale? encantada de ir a Muchísimas veros. Gracias. gracias. Nada, muchas gracias a Gracias, chicas. Gracias vosotras. a todas. Hasta luego. Adiós. Chao. Nos vemos. Buen Adiós. día. Chao.